Tu misión de entrar al castillo, matar al príncipe y robar la carta fue vista como un boleto fácil a la fama para todos ellos. Pero la presencia de una amenaza la había convertido en algo de lo que todos estaban inseguros. Words gruñó, de todos los tiempos para que ellos se defiendan, metió la mano en su abrigo y sacó la máscara blanca para ocultar su identidad. De cierto modo, si bien fue una pena que no trajera a su Griffon, la vista del familiar del líder del Grefenar habría expuesto su identidad a todos. Y eso significaba que ya no podía escuchar los planos de Tristain. La máscara blanca se ajustaba a su rostro, y Words respiró hondo mientras miraba el castillo que se acercaba cada vez más. Escena. Tosió en su mano, inclinándose tanto que casi amenazó con caer al suelo. Inmediatamente, los guardias que lo rodeaban se movieron para apoyarlo. Después de un momento, sus tos reducidos y James I, rey de Albión, levantó la mano. Estoy bien. Sin delincuente, su majestad, comentó el que lo sostenía. Pero parece que está bastante sin aliento. Va. Se burló, podría lanzar 10 de esos hechizos sin siquiera sentirlo. Tal vez en ese entonces padre, Vales, el hijo que le quedaba, se le acercó y se hizo cargo del apoyo del guardia. Pero no creo que puedas hacer lo mismo ahora. Realmente debo estar envejeciendo entonces, James sonriendo mientras se alejaba lentamente de su lugar, el balcón siempre fue el lugar favorito del rey. Le permitió mirar hacia las vastas nubes de su país, el cielo azul, y hoy les había dado a él ya su hijo una forma adecuada de volar ese maldito barco fuera de su castillo. Al menos, por el momento. No tardaría mucho en regresar, y la información que recibieron les dijo a todos que una fuerza completa los atacaría hoy. Al menos su hijo escogió un buen día para su batalla final. Ah, bueno, si era algo, se sentía bien lanzando un hechizo final. Lo trasladaron hacia su habitación, la grandiosa habitación estaba llena de oros y riquezas que no significaban nada ahora que iba a morir más tarde. Pero fue agradable ver las pinturas y los cálices dorados dentro de su habitación. Vales lo sentó en su cama. Quédate aquí, padre, le dijo amablemente con una sonrisa en su rostro. Ya puedes descansar. James no pudo evitar negar con la cabeza. Al menos deberías dejarme destacar contigo, lanzar algunos hechizos más. Creo que eso fue suficiente. Vales se alejó y se volvió hacia los guardias, asintiendo con la cabeza mientras se paraban en las puertas. Lo enfrentó una vez más. Déjame el resto a mí, al menos deberías estar cómodo. He estado cómodo toda mi vida, admitió James, pero cerró los ojos. Supongo que no hay nada de malo en un poco más. Vales alarmantemente y se alejó. Salió de la habitación, confiando en que los dos guardias le darían a su padre algún tipo de protección. El príncipe se movió del ala que albergaba la habitación de su padre al salón principal. Todas las mesas que contendrían comida, bebidas y recientemente los aviones para su guerra, habían sido movidas para bloquear todo lo que podían, dejando solo una pequeña salida. La antorcha de la pesadilla seguía ardiendo con fuerza. Vales la miró fijamente. Dentro de las llamas podía verlo. La figura que había aparecido dentro de su habitación la noche anterior. Ojos que ardían aún más fuerte que las llamas escarlatas lo miraron fijamente, observando y esperando que su reino cayera. Vales se giró y sacó su varita. El príncipe Gales Tudor de Albión abandonó el salón principal y caminó hacia su muerte. Escena. Mientras los cascos del caballo golpeaban contra el camino, la vista del castillo en la distancia llenó el corazón de Louise con pavor. No solo debido a la vista del hechizo de viento masivo que acababa de ocurrir, que no era un buen augurio para los estudiantes de la academia si esa era la escalada de sus oponentes. Pero debido a la sensación de que era demasiado tarde, y que incluso si lo alcanzaba, no podría completar su misión. No. Su agarre en las riendas se presionó lo suficiente como para sentir a Sib, que estaba sentado frente a ella, volviéndose para mirarla. Incluso si la ansiedad del fracaso la estaba carcomiendo de adentro hacia afuera, eso no significaba que pudiera dudar tanto de sí misma. Tenía que llegar al menos al castillo, y eso significaba que... Miró hacia el recipiente del vacío frente a ella. Bag estaba detrás de ella agarrando sus costados mientras cabalgaban hacia su destino. Bicho, hermano. Podía sentir a Bag deslizando su mano para tocar cualquier parte de la piel expuesta que pudiera encontrar, mientras Sib tocaba su mano. Sí. Sí. Tenemos que llegar a ese castillo lo más rápido que podamos, les dijeron a ambos, y pudieron sentir que miraban fijamente la vista. Apartando los ojos de la carretera por un momento, miró a Sib. Sé que normalmente te digo que no lastimes a nadie y que no hagas nada peligroso. Pero, ambos son capaces, ¿no? Los recuerdos de la pequeña presentación de Bag después de la exposición familiar de repente llenaron su cabeza, y por un momento pudo sentir el recuerdo de un lugar oscuro. Los sonidos de los insectos se escapan por todas partes. Sí. Sí. Luego ella estaba de regreso en Albión, montando su caballo.
Ella negó con la cabeza. Entonces, desde aquí, hasta que lleguemos a ese castillo, te permito actuar con cualquiera que intente evitar que lo alcancemos. Puedes contraatacar, puedes lastimar a cualquiera que veas como una amenaza para ti y el resto de nosotros, mientras no te apartes de mi vista y te mantienes cerca de mí. Sib levantó la cabeza, inclinándola hacia atrás para poder mirarla a los ojos. ¿Deberíamos matarlos también? La idea la hizo temblar, la idea de simplemente dejar que sus familiares tomaran una vida. Pero mientras los miraban, el sentimiento se disipó y afirmando sí, miró hacia adelante hasta que lleguemos al castillo, también puedes matar. Por el rabillo del ojo, vio que tanto Agnès como Tabitha la desviaban, pero ella mantuvo la cabeza hacia adelante. Entendido. Los mantendremos a todos a salvo. Y para su desafortunada suerte, esas palabras iban a ser puestas a prueba. Justo cuando estaban a punto de salir de la ciudad portuaria, había una colección de soldados blindados que bloqueaban su camino. 3 de ellos. Tenían que detener sus caballos, o de lo contrario estarían en problemas. Los hombres levantaron sus lanzas hacia ellos. Vio a Tabitha preparar su bastón, Kirche y Montmorency ya habían sacado sus varitas y Agnès estaba alcanzando su pistola. Le tomó un momento darse cuenta de que Bach ya no la sujetaba por los costados y que Sib se había subido a la silla. Entonces, justo cuando estaban cerca, Sib saltó de repente. Su caballo se dobló ante la fuerza repentina, y antes de que pudiera ver algo, Sib de repente se lanzó hacia adelante. No movió su cuerpo como Bach, sino que solo su capa se alargó detrás de él cuando de repente voló hacia adelante. Apuntando hacia el soldado que estaba justo frente a ella, su mano alcanzó la varita del alma en su espalda. Silbido. Y balanceó el arma. Sus ojos se abrieron como platos, al igual que los otros soldados ante el repentino ataque. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer o incluso decir algo, 2 zarcillos negros de repente les perforaron la cabeza. Les apuñaló limpiamente la cara y el cráneo, incluso atravesó los cascos de metal que deberían haberlos protegidos. Estaban muertos antes de que supieran lo que había sucedido. Luego, los zarcillos apartaron los cadáveres de su camino, enviándolos a un lado antes de que retrocedieran hacia ella. Casi esperaba escuchar el crack de un látigo cuando los zarcillos de su familiar retrocedieron a su longitud original. Pero no salió ningún sonido. Sib aterrizó en el suelo, más rápido que la cabeza y el brazo que le había soltado al soldado. Se giró hacia ella y saltó, cronometrando lo suficiente para que ella pudiera atraparlo. Con él en sus manos, su rostro se contrajo en una mueca incómoda. ¿Eso está bien? Inclinó su cabeza. Louise sintió las náuseas que tenía en la garganta y se acercó. Sí, está bien. Capítulo 30. Sorpresa, capítulo doble. Este es uno de esos, has llegado a las partes en las que piensas todo el tiempo, ahora trabajaré horas extras, cosas. Com. Un rayo surgió de la punta de su Sword One, la electricidad formando un arco en todas direcciones pero asegurándose de que se disparara hacia adelante. Algunos golpearon las paredes, otros golpearon el suelo, pero la mayoría voló hacia adelante. Y disparó a la pieza del pecho del soldado de Albión frente a él. El hombre gritó, su voz saltando arriba y abajo mientras los relámpagos llenaban su cuerpo. Todo su cuerpo se sacudió. Pronto comenzó a humear cuando las piezas de metal de su armadura se volvieron de color rojo brillante por el calor de su hechizo. Hasta que finalmente quedó en silencio y cayó muerto. Todo esto sucedió en el lapso de tiempo de solo un segundo. Words apuntó su varita al siguiente objetivo, antes de tener que dar un paso atrás cuando corrió hacia adelante y trató de apuñalarlo con su lanza. Cantó un hechizo, y el arma en su mano brilló. Chisporroteó con la misma electricidad, pero nada dejó el metal del arma. Con un solo golpe, el borde redondeado cortó limpiamente el palo de madera de la lanza. Words tiró de él por la cabeza, antes de empujarlo hacia adelante. Perforó el revestimiento de metal como si no estuviera allí, y con un movimiento de su muñeca, lo sacó por un lado. El soldado tosió y tosió, antes de caer hacia atrás justo al lado de su compañero muerto. Words miró los cadáveres por un momento, antes de continuar. Los pasillos del Newcastle eran una pesadilla, especialmente con los bombardeos ocasionales de Lexington que sacudían el lugar y lo hacían perder la orientación cada pocos disparos. Parecía que el gran barco decidió que era hora de volar el castillo y todos sus habitantes. Más de unas pocas de esas balas de cañón habían alcanzado a algunos de los soldados, no es que importe. Ward se movió por el lugar desconocido, pasando ocasionalmente por el cadáver de un soldado de la Reconquista o uno de Albión. Sorprendentemente, hubo más de lo primero que de lo segundo. El mago se detuvo cuando estaba parado al final de uno de los pasillos. En el otro extremo había una habitación que estaba iluminada con un resplandor rojo escarlata, sin duda sospechosa.
Pero el hombre estaba más concentrado en las linternas que estaban alineadas. Linternas Lumafli. Su agarre en su Sword One se hizo más fuerte, mientras sus ojos se entrecerraban ante los productos Insect. El hecho de que incluso la realeza de Albion aceptara a esos invasores era una razón más por la que los nobles de Albion se levantaron. No pocos fueron llevados hacia Albion, trayendo sus máquinas y juguetes. Así fue como Reconquista pudo conseguir tanto apoyo. El plan bastante transparente de Cromwell de dirigir su próximo ataque hacia Tristein, donde los insectos habían puesto el pie por primera vez en Alquegenia, fue un buen incentivo. Todos querían acabar con ellos y tomar lo que tenían para usarlos más para avanzar hacia Tierra Santa. Francamente, Ward solo quería hacerlo primero. Cantó un hechizo en voz baja y apuntó su varita hacia adelante. Los relámpagos surgieron, rompiendo los recipientes de vidrio y friendo cada lumafli dentro de los recipientes. Una sensación de catarsis llenó su corazón ante la, sin duda, mezquina demostración de poder. Pero se sintió bien, no obstante. Escena. Louise se estremeció cuando otro brazo pasó por encima de su cabeza. Reprimió un chillido cuando la sangre le cubrió la cabeza y la capa. Se estremeció ante la sensación, pero no dejó que le quitara la atención. Con un empujón, empujó a Sib hacia la silla de montar frente a él, dejando al soldado que gritaba muriéndose agarrado a su hombro. A su lado, Kirche lanzaba bolas de fuego. Cada uno prendiendo fuego a quien quisiera que estuviera tratando de detenerlos, ni siquiera para matarlos, pero lo suficiente como para que estuvieran más concentrados en apagarse en lugar de detenerlos. Tabitha parecía haber estado cantando sin parar desde el momento en que abandonaron la ciudad portuaria. De vez en cuando, una ráfaga de viento errante volaba de ella y derribaba a los soldados en su camino, mientras que otras veces las flechas que se disparaban hacia ellos se redirigirían hacia un lado. Suponiendo que Sib no los hubiera enviado de vuelta con su Soul One. La imagen todavía era terriblemente vívida para ella, la vista de una flecha que estaba a punto de arrancarle la cabeza, antes de que Sib la golpeara de repente con tanta fuerza que dio la vuelta y eliminó al arquero. Agnes tenía su pistola en la mano, disparando a los pocos que estaban a la vista. Fue más rápido de lo que Kirche y Tabitha pudieron cantar, y le permitió desorientarlos antes de que pudieran reaccionar. También significaba que eran presas fáciles para que Buck siguiera con sus zarcillos. Hubo muy pocas veces que fueron más horribles y desmoralizantes que ver a tu compañero repentinamente levantado en el aire. Ella debería saber, incluso desde su perspectiva, la estaba marcando, así que vea cuán casualmente podría hacer tal cosa. Si la imagen de la flecha que casi le saca un ojo era terriblemente vívida, el recuerdo de Buck apuñalando a un soldado en la parte posterior de su cabeza y viendo cómo un zarcillo salía de su boca mientras lo arrojaban a un lado la perseguiría por el próximos pocos días. Cuando no los aterrorizaba a los tres, ni Tabitha ni Agnes parecían molestarse por su exhibición, era su última línea de defensa. Los únicos dos que no estaban contribuyendo directamente a su viaje eran Montmorency y ella misma. El mago del agua estaba ocupado curándolos al azar, pequeños hechizos curativos los salpicaban mientras flechas y lanzas de la suerte herían a los caballos. Era una pena que no estuviera usando los hechizos locos mientras estaba en el bote, pero los estaba manteniendo en movimiento. Lo que sea que estaba haciendo, estaba manteniendo a los caballos corriendo y esperaba que el viaje fuera más corto de lo que esperaba. Y eso la dejó, tratando de evitar que sus familiares se cayeran de los caballos y se quedaran atrás. Estaban en constante movimiento y se estaba convirtiendo en su trabajo mantenidos a su alrededor mientras los ayudaban a cortar un camino hacia el castillo. Agarrando a Sib mientras giraba hacia un lado para golpear la cabeza de un caballo. Manteniéndose quieto mientras Buck la agarraba por el costado de su camisa para apuntar a un objetivo en particular. Ella fue lo que los permanecieron con ellos mientras corrían hacia el castillo. Hablando del castillo. El sonido de otro bombardeo de balas de cañón hizo que ella y todos los demás se estremecieran. Cuando sucedió por primera vez, los asustó a todos. Ahora que estaban aún más cerca, Louise esperaba que su audición estuviera bien después de esto. Maldición. Kirche maldijo, su respiración se estaba volviendo superficial y cansada, para cuando lleguemos al lugar, ese estúpido barco va a enterrar el lugar. El brazo de Agnes se sacudió cuando su pistola disparó otra bala, salpicando la cabeza del soldado solitario en el camino frente a ellos. Sacudió el arma humeante en sus manos, antes de enfundarla. Bueno, no podemos dar marcha atrás ahora. Hasta que ese castillo caiga, tenemos que llegar allí y obtener la carta del príncipe. ¿Y si ya es demasiado tarde? Montmorency gritó, ella era la peor del grupo ya que todavía se estaba recuperando de su pequeño aturdimiento en el camino hacia aquí. ¿Qué pasa si? Hizo una pausa para respirar hondo antes de continuar. ¿Qué pasa si llegamos allí y el príncipe está muerto? Entonces nos damos la vuelta. Agnes respondió secamente. Si el príncipe está muerto y la carta no está, damos la vuelta y regresamos a Scarborough. Así,
preguntó Louise con incredulidad. Puedes quedarte allí si quieres, Agnès se volvió hacia ella con una mirada fría. Pero si el objetivo se ha ido, ya menos que estés dispuesto a morir frente a un ejército equipado con eso, señaló la enorme nave en el aire mientras continuaba disparando hacia el castillo. Entonces volvemos a Scarborough. Lamentable. Tabitha habló, pero debemos irnos si la misión falla. Parece un desperdicio, dijo Kirche, su tono extrañamente triste. Que vinimos hasta aquí para una misión secreta, solo para que no podamos hacer nada. Louise agarró las riendas de su caballo con fuerza. Bueno, todavía no lo hemos hecho. Louise llamó a los demás, hasta que sepamos que fallamos en la misión, o que el príncipe está muerto o que su carta no está, entonces seguiremos adelante. No retrocedemos. Un Valiere haría lo que fuera necesario para completar la misión. Las palabras resonaron en sus oídos. Las palabras de su madre que la perforaban cada vez que fallaba en completar una tarea. Cada vez que explotaba un hechizo. Cada vez que veía a su madre suspirar de engaño. Louise apretó los dientes ante el castillo que se acercaba. Al menos tenemos que intentarlo. Escena. Sylphid jadeaba mientras volaba hacia Albion, sus alas la impulsaban hacia adelante a medida que la enorme masa de tierra se acercaba más y más. De espaldas, su hermana mayor estaba en silencio como de costumbre. Probablemente leyendo un libro mientras volaban hacia el país. Todavía no podía creer que casi había dejado atrás a su hermana mayor cuando montó en el bote. Y lo peor fue que se sorprendió de cómo los demás también se olvidaron. El hecho de que solo ella recordara a Vexes fue una suerte, si no hubiera recordado que su Vexes estaría sola allí. Aunque, mientras continuaba batiendo sus alas y volando más y más alto, por alguna razón su hermana mayor parecía haber vuelto más pesada. Se estaba cansando, aunque supuso que se debía al hecho de que antes había tenido que volar de regreso al suelo, pero incluso entonces no pudo evitar sentir que se debía a que su hermana mayor se estaba haciendo más grande. Su cabeza miró hacia ella, ya a través de su mente vio a su hermana mayor, como solía ser. Su apariencia era la misma que cuando fue convocada por ella. Ella era solo, más grande. La vista de su Visis comenzó a desdibujarse un poco, mientras sus ojos se entrecerraban ante quien estaba sentado en su espalda. Se volvió hacia ella y le puso una mano en la cabeza. Una vez que lo hizo, Sylphid parpadeó, antes de dejar escapar un ronroneo feliz ante el toque de su Vexes. Tal vez estaba demasiado cansado de volar. Volvió la cabeza hacia adelante y se concentró en volar. Después de un largo vuelo, finalmente, Sylphid alcanzó la masa de tierra en el cielo. Volando sobre las nubes y sacudiendo un poco de rocío sobre su cuerpo, se colocó con cuidado en el suelo cerca de una ciudad. Y rápidamente se derrumbó en el suelo, jadeando de agotación. ¡Wow! Debía de estar más cansada de lo que pensaba. Sus alas estaban tan adoloridas que casi se sentía como si estuvieran en llamas y estuvieran a punto de caerse. Y una vez que su hermana mayor se bajó, su espalda comenzó a doler como loca. Solo que sus piernas no luchaban por mantenerse en pie, e incluso entonces, desde los pocos momentos en que aterrizó en el suelo, no pudo evitar sentir el dolor en ellas. ¿Por qué estaba tan cansada? Vexes caminó a su alrededor, hasta que estuvo de pie junto a ella. Se giró hacia ella y dejó escapar un pequeño grito. Hermana mayor, estoy cansada. Fue extraño cómo se volvió hacia ella de inmediato y pareció entender sus palabras. Si bien esta forma era menos articulada en el lenguaje humano que su otra forma, aún podía hacer algunos ruidos que podrían señalar una dirección de lo que estaba diciendo. Pero a veces le tomó un tiempo a su hermana mayor antes de que realmente entendiera. Ahora, parecía saber lo que estaba diciendo mientras la miraba con sus ojos. Esos son sus ojos. ¿Aún puedes volar? Las palabras entraron en su mente y la duda que sintió se desvaneció. Sylphid niega con la cabeza. Estoy cansada, no creo que pueda volar más. Ella la miró, inclinando la cabeza. ¿Quieres decir que ya no es capaz de volar? Sylphidea. Necesito descansar antes de poder volar de nuevo. Vexes se alejó de ella, con la cabeza mirando el castillo que estaba en la distancia. Sylphid pudo ver la enorme nave que volaba a su alrededor y dejó escapar un gemido de miedo. Vexes luego se volvió hacia ella. ¿Cuánto tiempo? Sylphide parpadeó. ¿Cuánto tiempo necesitas descansar? Estaba preocupada por ella, eso era agradable. Sylphid soltó un arrullo. Un par de horas. Solo déjame acostarme por un rato, y luego puedo volar de nuevo al castillo. Vexes se volvió hacia el castillo y habló. No hay necesidad. Vexes avanza en su dirección.
Me dirigiré hacia el castillo delante de ti, y una vez que hayas descansado, debes dirigirte hacia el castillo para que podamos irnos. La confusión llenó la cabeza del dragón, y ella negoció con la cabeza. Pero Vexes, no podrás llegar allí. Ella era solo una humana. ¿Ella era? Su hermana mayor parecía demasiado grande para ser humana, y su forma parecía estar desenfocada por lo que no podía enfocarse en la figura de H. No te preocupes. Lo haré, solo necesitas descansar. Su cuerpo se cansó y abandonó el pensamiento que estaba pensando. Selfed dejó escapar un bostezo y ascendió con la cabeza. Está bien, hermana mayor. Mantenerse una salva. Lo último que vio fue su carrera hacia adelante a velocidades increíbles. Escena. Silbido. Una vez más, Sib agitó su arma y cortó otro brazo. Agnès se apresuró a entrar, antes de que el hombre pudiera reaccionar ante la pérdida del brazo armado y lo clavó en el cuello con su espada. Lo apuñaló limpiamente en el cuello, y la guardaespaldas levantó el pie y lo pateó. El hombre se revolcó en el suelo de piedra, la sangre brotó tanto de su cuello como del lugar donde le habían cortado el brazo. Bola de fuego. La llama roja anaranjada brotó de la varita de Kirche y prendió fuego al grupo de hombres. Dejaron caer sus armas y comenzaron a tratar de apagarse, entrando en pánico cuando algunos intentaron quitarse el metal de sus cuerpos. Estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir al fuego, ninguno de los cuales notó cuando Bag agitó un zarcillo hacia ellos. Louise tuvo que contener una mordaza cuando el látigo que había partido la olla de metal hizo lo mismo con los cuellos de los soldados. Dos cadáveres sin cabeza cayeron hacia atrás. Uno de ellos cargó contra ella, espada en mano. Dio 2 pasos más cerca de ella, antes de que un zarcillo lo atravesara en un lado de la cabeza, entrando por una oreja y saliendo por la otra. El apéndice negro lo apartó. Aterrizó justo enfrente del último soldado restante del grupo que los había atacado. Miró el suelo a su alrededor por un momento, antes de darse cuenta de la vuelta e intentar correr. Louise estaba dispuesta a dejarlos ir. Silbido. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de sus familiares. Sib aterrizó en el suelo, una vez más ante la cabeza que había cortado. El soldado cayó sobre su pecho, mientras su cabeza rodaba hasta detenerse frente al recipiente del vacío de 4 cuernos. Bag caminó hacia la cabeza y estuvo a punto de patearla. Error. Louise exclamó, antes de que pudiera hacerlo. Miró la cabeza por un momento, un escalofrío le recorrió la columna. Simplemente, no lo hagas. Inclinó la cabeza, pero se alejó de él y se acercó a ella. Sib miró la cabeza por un momento, antes de hacer lo mismo. ¡Ay! Montmorency miró a su alrededor desde su lugar detrás de su caballo. ¿Hay alguien más? Los 5 miraron a su alrededor, el patio estaba vacío excepto por los cadáveres que estaban esparcidos. La mayoría de ellos debido a sus 2 vasijas del vacío. Habían llegado a las puertas hace un rato, y esperaban en las puertas donde los soldados de la Reconquista estaban todos dispuestos a intentar matarlos en el momento en que aparecieran. La puerta ya estaba rota, lo que significa que tenían entrada hacia el castillo. A lo lejos, pude escuchar la lucha en su lugar, de vez en cuando pude ver lo que parecían otros soldados siendo lanzados por las ventanas sobre ellos, cayendo en picado hacia su muerte. Estamos limpios, respondió Agnès, sacudiendo su espada para tratar de limpiar la sangre antes de envainarla. Su mano se movió hacia su pistola, y con un movimiento practicado recargó el arma. El resto de ellos probablemente estén adentro, así que tenemos que entrar y encontrar esa carta ahora. Los 5 asintieron y todos corrieron hacia las puertas principales. Sin embargo, cuando trató de empujar, descubrió que estaban atacados. Podía abrirlos un poco, pero había algo que le impedía seguir adelante. No puedo abrirlo, les dijo Louise. Algo lo está bloqueando. ¿Una barrera?, preguntó Inés. No. Tabitha negó con la cabeza solo atrincherado. Tenemos que abrirnos paso si queremos entrar por aquí. ¿Es esta la ruta más segura? Kirche preguntó, estaba sin aliento porque si tenemos que caminar, debo terminar como un peso muerto. Solo tenemos que abrir esta puerta, dijo Montmorency, se volvió hacia Bag y se cruzó de brazos. ¿Y bien? Bag miró a los 3 estudiantes de la academia que lo estaban mirando, antes de darse cuenta de la vuelta y descubrir que su maestro también lo estaba mirando. ¿Qué estás esperando, Bag? Cuando recibió un asentimiento de su maestro, el recipiente del vacío miró hacia la puerta. Su cuerpo se movió, el negro se tragó el resto del cráneo mientras sus ojos negros iluminaban un blanco puro. Lentamente, el resto del grupo se alejó del recipiente del vacío, los recuerdos del pequeño espectáculo que había hecho aún estaban frescos en sus cabezas. Agnès, al verlos retroceder, hizo lo mismo.
Una de sus manos brillaba del mismo color, miró hacia la puerta por un momento antes de lanzarse hacia adelante. La puerta, la piedra alrededor de la puerta y todo lo que había detrás fue volado con ese solo golpe. Volutas negras de energía mágica flotaron en el aire durante un par de momentos, antes de disiparse dejando atrás un bug parado en la entrada. Un momento después, un túnel de aire arrojó repentinamente el recipiente del vacío de sus pequeños pies, dando vueltas por el aire. Error. Lo llamó, retrocedió y extendió los brazos. Aterrizó en sus brazos, su familiar parecía más que un poco confundido por su arrepentido vuelo. Otro túnel de aire se disparó repentinamente desde el interior de la puerta, obligándolos a prepararse antes de que fueran arrojados lejos como lo había sido su familiar. Tabitha, a pesar de que el viento intentaba llevársela, ya estaba cantando un hechizo en voz baja. Sus ojos miraron hacia adelante y apuntó su bastón hacia la puerta. Una poderosa ráfaga de viento se disparó hacia la puerta, no fue tan sostenida como la que se disparó hacia ellos, pero fue más fuerte. Empujó contra el túnel de viento existente, y por los gritos que escuchaban desde adentro, había derribado a quien quisiera que estuviera lanzando el hechizo. Eso y algunos otros. Corrieron adentro, antes de que se lanzara otro hechizo. En el interior encontraron a dos hombres gravemente heridos. Uno de ellos vestía una armadura de caballero que cubría su cabeza mientras que el otro vestía una armadura más elegante que tenía una capa y se había ido sin casco. Mientras que el primero estaba cubierto de pies a cabeza con una armadura y no tenía rasgos distinguibles, el otro era un hombre bastante guapo. Parecía joven, con cabello rubio y ojos azules, tenía el aspecto de un noble. También resultó gravemente herido, ya que a la armadura que llevaban le faltaban partes que revelaban heridas de aspecto bastante espantoso. El joven los vio acercarse y levantó la mano que sostenía la varita. Rápidamente, ella, Montmorency, Tabitha y Kirche apuntaron sus varitas hacia ellos. Agnes hizo lo mismo con su pistola. Y para su sorpresa, vio a Sivivak simplemente apuntando sus propias armas hacia adelante. Los ojos rubios se entrecerraron, apretando los dientes mientras los miraban. ¿Quién, hijo?, preguntó, su respiración se cortó con unos tos cuando su varita tocó el suelo. Lo miró fijamente por un momento, antes de mirarlos con una mirada furiosa. ¿Quiénes son ustedes? Louise apuntó su varita hacia adelante, sus ojos escanearon a los dos frente a ella tratando de ver si tenían alguna de las insignias de los soldados de Reconquista que habían visto antes de esto. Para su alivio, no tenía ninguno de ellos. Soy Louise Françoise Leblanc de la Valliere, se presentó. Me envían aquí para encontrar al príncipe Gales Tudor de Albión. ¿Qué necesitas de él? Él preguntó, si quieres su cabeza, será mejor que lo hagas rápido. No. Ella respondió, estoy aquí a pedido de la princesa Henrietta. Debemos enviarle una carta, continuó Agnes, mirando a los dos asegurándose de ver cada uno de sus tics. Un secreto de ella hacia él. La mirada del hombre se suavizó mientras sus ojos se agrandaban, tanto como podía en su condición. ¿Ella realmente lo hizo? A pesar de la situación, una sonrisa apareció en su rostro. Oh, Henrietta, ¿incluso ahora todavía tienes esos sentimientos? Discúlpame. Kirche parpadeó confundida. El hombre los miró suavemente. Soy el príncipe Gales Tudor, y aquí con mí está el último guardaespaldas que me queda. Se volvió hacia el Diola Nausen. El hombre con armadura dejó escapar un gruñido. ¿Eres el príncipe Gales? Preguntó Montmorency sorprendido. Un espectáculo lamentable, ¿no es así? Dijo el rubio mientras se empujaba a sí mismo para sentarse. Lástima que no hayas llegado antes, tener un grupo de nobles así habría justificado un festín. Suponiendo que tuviéramos suficiente, dijo Nausen, el hombre riéndose. Te habríamos recibido con la bienvenida de Newcastle, pero como puedes ver ahora, hizo un gesto a su alrededor donde los cuerpos de soldados cubrían el área a su alrededor. En lugar de alegría y alegría, solo ves cadáveres. El castillo se estremeció cuando una fuerza poderosa pareció sacudirlo, casi haciendo tropezar. Vale ni siquiera parpadeó y explosiones. Miró a Louise. Lo siento, Valliere, te merecías una mejor bienvenida. En cualquier caso, ¿tienes la carta contigo? Preguntó, extendiendo una mano. Los labios de Louise se contrajeron en una fina línea, y mantuvieron su varita apuntando hacia adelante. ¿Cómo sé que en realidad eres el príncipe Gales? El rubio llamativo, antes de girar su mano hacia el suelo, reveló el anillo de rubí en su dedo. Antes de que pudiera decir algo más, el rubí de agua en su dedo brilló más que antes. El que había estado en el dedo de la rubia hizo lo mismo, y desde la distancia pudo ver la vista de un pequeño arcoíris. El rubio se quedó en silencio por un momento con los ojos muy abiertos, antes de sonreír. El rubí del viento de Albión y el rubí del agua de Tristane, juntos forman el arcoíris entre las familias reales. Louise bajó su varita y el resto hizo lo mismo. Escena.
Vaya. Bag entró en una habitación que estaba coloreada de rojo escarlata, desde las paredes hasta el techo y el suelo. En el momento en que entraron en la gran habitación, todo pareció brillar en rojo. La fuente de todo fue la antorcha de Nightmare Truth que estaba en el trono. Ardía intensamente, como la antorcha que había encendido en los acantilados de los aullidos. Su sibling no parecía saber qué era, estaba mirando las llamas con una inclinación confusa. Sí, sonaba el que se llamaba Nausen. Todos tuvieron la misma reacción cuando lo vimos esta mañana. Estaba caminando ahora. Después de que Montmorency sanó a los dos con un hechizo, los dos pudieron caminar y llevarlos a la habitación. Afirmaron que era él, más seguro. El hecho de que hubiera más cadáveres aquí que en cualquier otro lugar del castillo le decía que era más fácil de defender que seguro. No pensé que fuera real, escuchó a su maestro hablar con asombro silencioso. Leímos sobre eso, pero nunca habíamos visto uno antes. Quiero decir, este es nuestro primer reino caído, había dicho Kirche tratando de sonar como solía hacerlo, pero podía ver que estaba luchando. Todavía es un color bonito. Vale miró la carta, y sin otra palabra la abrió y comenzó a buscar. Mientras lo leía, tanto Bat como Sip comenzaron a caminar hacia la antorcha. Estaba ardiendo tan brillantemente, incluso más brillante de lo que había visto en Ajow Nest. Las llamas rojas parecen crecer alto. Bat miró fijamente el fuego, como si algo dentro de él le resultara familiar. Un par de ojos rojos, de alguna manera incluso más brillantes que las llamas escarlatas, aparecieron dentro. Y luego, un momento después, una figura familiar apareció frente a Bag. Era tan alto como su maestro, solo sus cuernos negros le daban una ventaja en su altura. La figura frente a él, tenía un rostro blanco que contrastaba fuertemente con sus ojos rojos. Una capa negra cubría el resto de su cuerpo, la parte inferior de su capa era de un rojo similar a sus ojos. Su cabeza se inclinó hacia abajo para mirar a Bag desde su altura más alta, y una boca nunca antes vista se estiró en una amplia sonrisa. Su voz era suave, al menos en comparación con la figura anterior que compartió su apariencia. Esperaba verte, querido amigo, pero no tan pronto. Su capa se abrió, revelando su estómago rojo y sus piernas negras como insectos. Se reveló que la capa era una membrana que estaba conectada a los brazos. Uno de sus brazos cubrió su pecho, mientras que el otro se estiró hacia un lado. Luego se inclina. Es tan bueno verte una vez más. Bag estaba confundido. Levantó la cabeza. Por un momento la sonrisa desapareció y una mirada extraña la reemplazó. Al menos, antes de que la sonrisa regresara con un sonido. Así es, se puso de pie. Han pasado años desde la última vez que nos vimos, desde la última vez que peleamos contra tu hermano maldito. Sacudió la cabeza. Debo parecer diferente hacia tu recuerdo de mí. El insecto inclina la cabeza. La figura lo miró. Soy yo, querido amigo, el que se llamaba Grimchild, y soltó una jugada, ñaa. Su cabeza se levantó bruscamente, mirando hacia arriba con algo que moraba en su interior. La sonrisa de Grimchild creció. Yo también estoy emocionado, querido amigo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era el único que estaba reaccionando hacia ellos. Bag se volvió hacia Sip, que había estado de pie junto a él. Solo para ver que se había marchado y estaba de pie junto a Agnes. No te preocupes, querido amigo, dijo Grimchild. Hasta ahora, solo aquellos con las llamas de la pesadilla dentro de ellos pueden verme. Dio un paso adelante, bajando de los escalones del trono e incluso entonces, solo puedo permitir que me vea. No recordaba que podía hacer eso antes. Eso fue antes de que creciera y madurara, antes de que comprendiera el alcance de los poderes que una vez tuvo mi padre. Levantó una mano y de sus palmas apareció un remolino de fuego rojo. El tiempo me ha permitido crecer, querido amigo, no soy el niño que era antes. Grimchild miró hacia adelante, al igual que Bag. Parecía que estaban hablando entre ellos. Ahora soy el aspecto del corazón de la pesadilla, para vigilar los reinos que están destinados a caer, dijo Grimchild. Después de tu victoria sobre tu hermano maldito, me quedé para continuar con mi destino. Los años que pasaron, como otros reinos quemados, y vine a cosechar las pesadillas y los sueños. Ahora estoy aquí, para ver la caída del reino de Albion. Así que eso fue lo que sucedió después de que entró en el sueño del caballero hueco. Grimchild dejó escapar un murmullo. Sí, esa pelea tuya. Incluso si no estaba completamente en sintonía con el corazón de la pesadilla en ese entonces, fue extraño ver la otra mitad de mi esencia. No solo eso, sino también luchar contra ella. Era lo que tenía que hacer, acabar con su antiguo enemigo de una vez por todas. No envidio tu elección, querido amigo, se volvió hacia él, y una vez más sonriente. Estoy simplemente feliz de verte una vez más. Tal vez, ¿puedes decirme cómo llegaste aquí? En realidad no lo sabía. Bueno, cuando lo hagas,
por favor regálame una vez que tengas la oportunidad. Greenchild se volvió hacia su amo que caminaba hacia él, el príncipe Gales la dirección. Podría pasar bastante tiempo antes de que podamos encontrarnos de nuevo. ¿Él se iba? No, Greenchild negó con la cabeza. Tú lo eres, adiós querido amigo. Error. El destinatario miró a su maestro, antes de mirar a un lado para ver que Greenchild había desaparecido. Louise tenía una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás bien? No viste nada malo en ese incendio, ¿verdad? Buck negó con la cabeza. No había nada desagradable allí. Ella suena un poco, al igual que el príncipe. Al menos uno de nosotros no se ve afectado por eso, dijo en voz baja. Luego se volvió hacia la puerta. Ven, mi habitación está justo por aquí. Te llevaré allí y luego te llevaré a la nave de evacuación de abajo, espero que el águila no se haya ido todavía. Se volvió hacia el hombre con armadura. Nausen, lleva a los demás allí. Sí señor. Buck caminó hacia Louise, ella levantó la mano a la que lo agarró. Extendió su propia mano y Zip la tomó. Kirche dejó escapar un resoplido ante la vista. Vamos, Vale comenzó a caminar hacia donde había señalado, y su maestro lo siguió. Lo último que encabezaron del otro grupo fue un Montmorency, deja de mirar la antorcha y vámonos. Los pasillos estaban llenos de cadáveres. De vez en cuando, se encontraron con un soldado que se enfrentaba a un solo hechizo que los lanzaba contra una pared. Pronto llegaron a una puerta, no era diferente del resto de las puertas. Vales abrió la puerta, sonriendo. Nunca esperaron que la habitación del príncipe fuera de lo normal. De hecho, era una habitación muy normal. No era mucho más grande que la habitación del maestro en la academia, y el contenido era menor. Vales caminó hacia una cómoda y sacó una caja de metal. Alcanzó su bolsillo y sacó una llave, la miró fijamente por un momento, antes de insertarla en la cerradura. Con un clic, se abrió y de dentro sacó un sobre. Por un momento lo miró fijamente, más tiempo del que había tenido para la llave. Se volvió hacia su amo. Bueno, señorita Ballere, le doy esto. La carta que condena podría a Tristain a una guerra con Albion, quería destruirla antes, pero simplemente no pude manejarla. Puso las cartas en sus manos, así que manténlas a salvo y tráelas a salvo a Henrietta. Louise lo tomó y asintió. Lo haré. Vale sonriendo antes de mirarlos. Su sonrisa se hizo más amplia. Tú manténla a salva. Los dos se miraron antes de asentir. Saldré primero y te diré si hay algo por ahí, le informó Vales, saliendo de la habitación. Louise miró la carta en su mano, asegurándose de que su agarre no manchara el papel con la sangre de su cuerpo. Misión exitosa, murmuró. Ella los miró. Buen trabajo ustedes dos. Oye. La voz de Vale gritó desde fuera de la habitación, inmediatamente se volvió hacia la puerta mientras metía la carta en su bolsa. ¿Qué estás? Choque. Una explosión de energía mágica sacudió repentinamente la habitación en la que se encontraban y vio el cuerpo de Vales de repente pasar volando por la puerta mientras gritaba. Louise apretó los dientes mientras sostenía su varita, mientras Bug y Zip preparaban sus armas. Un momento después, unos pasos, pesados, se detuvieron junto a la puerta. Entonces una mano, una gran mano trasera, agarró los bordes de la puerta. Escuchó a su maestro jadear ante lo que entró en la habitación. Error. Bug sintió lo mismo que antes, cuando la máscara del caballero hueco se asomó por la puerta. Capítulo 31. Lo siento. Tenía muchas ganas de seguir adelante, pero yo, realmente no tengo excusa. Pero supongo que tendrá más tradición y construcción de mundos. Henrietta se sentó en su trono, su rostro estoico mientras realizaba sus deberes habituales de escuchar quejas, solicitudes, lanzamientos de nobles y plebeyos por igual, y deliberar sobre si debería cumplir con su solicitud o no. En este momento, estaba tratando con un comerciante bastante influyente. Una mujer que parecía casi mayor que su madre. Ella tenía un ceño desagradable en su rostro mientras leía el mensaje. Como puede ver, Su Alteza, con la creciente inmigración de insectos de Ajoun Est en los últimos meses, podemos enfrentarnos a un problema económico del que no podemos recuperarnos. Ella siguió hablando. Internamente, estaba de acuerdo con algunas de las preocupaciones, pero siempre le parecía extraño lo defensivos que algunos de ellos podían estar hacia los insectos. Su Alteza. Henrietta miró hacia un lado y vio a uno de sus guardias acercándose a ella. Se volvió hacia su hablante actual, afortunadamente no parecía insultada. Aunque molesta parecía por haber sido interrumpida. El guardia se acercó a ella, hizo una reverencia, sacudió la cabeza por encima del hombro. El conde Matt ha regresado a su Alteza y dice que trae una carta del Papa. Un jadeo vino de la mujer frente a ella, mientras mantenía una cara estoica. Ella esperaba una respuesta.
Alguien como el que recibió una carta que era, por todos los medios, una amenaza apenas velada, estaba obligado a responder. Sinceramente, una parte de ella le dijo que no debería haber revelado la información, que habría sido más seguro si la información sobre el familiar de Louise se hubiera mantenido en secreto. Casas rotas era todo lo que podía ver. El pueblo, un área pequeña que no amenazaba a nadie más que a los animales que estaban siendo cazados, fue aniquilado. Los cuerpos estaban esparcidos por todo el lugar. Algunos habían sido cortados en dos por el arma que se había usado para matarlos, y los habían golpeado lo suficientemente fuerte como para que sus dos mitades se separaran. Luego estaban aquellos que tenían enormes agujeros en sus torsos y cabeza, su sangre se escapaba mientras intentaban arrastrarse hacia un lugar seguro. Más de unos pocos brazos que vio asomándose de los edificios que intentaron ocultar, pero fueron aplastados debajo. Y luego, en el medio, en la cabaña principal, de los restos, lo vio. Agachándose mientras agarraba a alguien dentro de su agarre. Lo vio volverse hacia ella, y ante sus ojos se desvaneció. No. La carta era que ella admitía que sabía y que, si ocurría algo similar, si algún testigo le reveló sobre la cosa, que podría haber matado a Louise. Entonces tendría a alguien para vengarla, y un objetivo para eliminar. Ella asintió con la cabeza gracias, tráelo después de que termine con el diplomático. El guardia hizo otra reverencia y luego salió. Henrietta respiró lentamente para calmar sus nervios, antes de girarse para mirar a la mujer frente a ella. Me disculpo por la interrupción, ¿estabas diciendo? Ella preguntó, incitándola a continuar. El resto de su conversación, que era preocupante por el aumento del número de insectos que aparentemente estaban migrando a la ciudad principal, fue forzada ya que parecía tener prisa por terminar. Y después de que terminó con su pedido de tratar de limitarlos, pareció tomar su propia solicitud para considerar las posibilidades sin ningún tipo de queja y parecía demasiado ansiosa por irse. Extraño, por lo general insistían más en que ella les diera el «está bien» de inmediato. Aún así, supuso que era una bendición cuando, momentos después de marcharse, el conde Matt entró en el salón. Entrando, con la cabeza en alto y una carta en la mano. A pesar de las palabras que escuchó sobre lo desagradable que podía ser, aún era competente en su trabajo. Ir y venir de Romalia en un tiempo más corto de lo que la mayoría se daría cuenta. Sin embargo, una vez que estuvo frente a ella, se arrodilló e hizo una reverencia. Le he devuelto a su Alteza, habló respetuosamente. Luego sostuvo la carta en sus manos y he traído un mensaje de su eminencia en persona. Gracias por su trabajo, conde Matt, dijo Henrietta. Se volvió hacia el guardia que estaba de pie junto a ella. ¿Puedes traerme eso? Por supuesto, Su Alteza. Sin otra palabra, se acercó al hombre inclinado y tomó el sobre de sus manos. Caminando hacia atrás, se la dio. Lo miró por un momento, tratando de ver si podía detectar algo malo en él. Pero al no encontrar nada, lo agarró y lo abrió. Un ceño frunció el ceño en sus labios, uno que estaba oculto por la carta frente a ella. Después de un momento, relajó su rostro de nuevo en su mirada estoica y lo deprimido. Gracias una vez más, conde Ahmad, parece que el Papa ha estado de acuerdo con lo que le he pedido. Le proporcionaré el pago y la compensación por el viaje más tarde hoy. Por supuesto, Su Alteza, Matt simplemente ascendió. Fue simplemente un placer servirle. Se había desconectado de lo que él había dicho, en cambio, estaba mirando la carta. Sin responder a lo que ella le había dicho, simplemente reconoció que Louise tenía por lo que su guardaespaldas acabaría con las aldeas, y que él mismo no se acercaría a ella. Cuídate, Louise. Ella pensó para sí misma. Un pensamiento entró en su cabeza, y se encontró oscuramente divertida de estar más segura de la cosa en Albion, de lo que hubiera estado si se hubiera quedado en Tristein. Escena. Louise se quedó sin aliento cuando la enorme calavera blanca de repente se asomó por la puerta. Después de que el príncipe acababa de ser enviado a volar, había asumido que un soldado de la Reconquista había logrado acercarse sigilosamente al príncipe. El cráneo era blanco como el almidón, liso por todas partes y tenía un mentón puntiagudo. Dos cuernos, lo suficientemente altos como para tener casi su propia altura. Recubriendo el interior de cada uno de los cuernos había dos puntas que apuntaban hacia adentro y hacia arriba, mientras que las puntas de los cuernos terminaban en punta. Dos ojos negros eran la única otra característica distinguible en el cráneo, ojos que eran tan negros que parecían vacíos. Entonces, lo que fuera a lo que estaba unido el cráneo entró en la habitación y se puso de pie. Louise tuvo que dar un paso atrás, una parte era para evitar acercarse demasiado a lo que acababa de entrar en la habitación. La otra razón era que si tenía que estirar la cabeza más hacia atrás solo para mirarlo a los ojos, se caería de culo. Incluso con el encerrado por el techo, todavía era tan alto como su pecho.
Sus brazos eran tan largos, aparentemente tan largos como ella era alta, y lo mismo podría decirse de sus piernas. Cada articulación estaba segmentada, aparentemente cubierta con una caparazón de insecto. Una capa gris creció del cráneo, cubriendo la mayor parte de la parte superior de su cuerpo. Luego estaba la vara del alma que sostenía en su mano izquierda. Al igual que todo, fue enorme. Su longitud coincide con la altura de su propietario, con tallas grabadas en toda su longitud. A diferencia de la espiral circular uniforme de Sibensu One, la que tenía delante parecía casi aleatoria a sus ojos, con patrones que se cruzaban entre sí y se extendían desde la base hasta la punta. No solo eso, también estaba cubierto de sangre, desde el mango hasta la punta podía ver el brillo del líquido rojo mientras caía al suelo. Todo sobre la cosa que tenía delante parecía estar hecho para asustarla hasta la muerte. Pero algo le impidió sentir miedo. Estos sentimientos contradictorios, la parte de ella que quería que comenzara a entrar en pánico y gritar hasta que sus pulmones cedieron, y la otra parte que le decía que mantuviera la calma. Le tomó un momento pensar, recordar algún sentimiento similar a lo que fuera que estaba pasando. Hasta que finalmente, mientras miraba lo que tenía delante, realmente miraba su cráneo blanco y sus ojos vacíos negros, una capa gris que cubría su cuerpo y su cuerpo que era negro como el cielo nocturno. Le hizo clic, estaba mirando a un destinatario del vacío. Y a juzgar por su tamaño mucho más grande que Sivibak, estaba mirando a un adulto. La sensación de miedo se desvaneció, mientras que la sensación de calma permaneció. Dejó de temblar y, en cambio, su boca se abrió con asombro. A su lado, tanto Sib como Bak parecían estar respondiendo igual que ella. Ambos se quedaron inmóviles, ninguno de ellos preparando sus armas para pelear. Al igual que ella, simplemente se quedaron allí y miraron. Durante un rato, se quedaron allí en silencio. Los tres miraban fijamente al recipiente del vacío adulto, mientras éste hacía lo mismo con ellos. Su cabeza se movió de izquierda a derecha, mirando entre ellos. Se detuvo en Bak por un breve momento, pero luego se volvió hacia ella y Sib. Louise no sabía qué hacer, no esperaba ver algo así. Pero no podía quedarme aquí y no hacer nada. Se tragó la saliva en la boca y dijo, «Hola», el sonido aparentemente salió forzado de su boca. Ella dio un paso adelante. Inmediatamente, la visión del recipiente del vacío se centró en ella. Mirándola directamente con sus ojos inexistentes. Louise tragó saliva cuando la miró directamente, pero no vaciló. Lentamente levantó la mano que no sostenía su varita, deteniéndose un poco cuando vio que su mano izquierda apretaba el mango de la varita del alma. Con cuidado, se inclinó hacia adelante y dijo, «No quiero pelear». Su mano derecha se movió, y vio cómo la vara del alma se levantaba lo suficiente como para hacer que se detuviera de nuevo. Por el rabillo del ojo, vio a Sivibak salir de su trance. Inmediatamente, el primero alcanzó su propia One en su espalda, mientras que Bak parecía estar listo para apresurarse. Bajó la mano y la extensión hacia un lado, indicándoles que mantuvieran la calma. Dejaron de moverse, pero no cedieron en sus posiciones tensas. Louise volvió su atención al recipiente del vacío frente a ella, estaba mirándola fijamente. Y cada movimiento que hacía, activaba la pequeña parte de ella que quería que simplemente huyera. Pero no lo hizo. «Sé que debes haber estado solo por tanto tiempo», le dijo dando otro paso adelante. Asegurándose de tratar de seguir mirándolo a los ojos, «Eso por lo que tú y tus hermanos pasaron, debe haber sido horrible». La varita del alma se levantó, peligrosamente porque pensó que iba a golpear justo en ese momento. Pero se contuvo, en cambio esperó. «Eres un recipiente del vacío», otro paso más cerca. Igual que ellos. Hubo una reacción a sus palabras, como su cabeza se giró hacia ella. Su mano derecha de repente se apretó en un puño mientras se retiraba ligeramente. De sus palabras. Apartó la mirada de ella por un momento, para mirar a sus hermanos detrás de ella. No sabía cómo reaccionaron, pero siguieron adelante. «Como dije, no quiero pelear, no tenemos que ser enemigos». Lentamente volvió su atención hacia ella. «Todos ustedes ya han pasado por mucho. Las historias de cómo muchos de ellos fueron dejados de lado por algo que no podía controlar. Como ni siquiera sus padres les dieron nombres. Como solo a uno se le permitió irse y presumiblemente vivir la vida que sus hermanos podrían haber tenido. Ella había dicho que trataría de proteger a cualquiera que encontrara. Finalmente, estaba directamente frente al recipiente del vacío, de pie a solo un brazo de distancia. Seguía mirándola, con ambos brazos temblando. Ella sonriente y llegó a «Ninguno de nosotros quiere lastimarse unos a otros», dijo. «Y sé que no querrías lastimar o ver a tus propios hermanos heridos después de lo que ya pasó». El temblor se intensificó. Su mano le hizo un gesto a Sib, ese es Sib.
Tienen una varita del alma como la tuya, y les gusta pelear. Lo vio levantarse y girarse para mirar. Se pasó la mano por el cuerpo para hacerle un gesto a Bag. Ese es Bag. Les gusta hacer mapas y son mis familiares. El temblor se detuvo y la miró. Son amistosos, y estoy seguro de que no les importaría que te unieras a nuestro pequeño grupo también. Con cuidado, se inclinó hacia adelante y su mano tocó su pecho. No reaccionó, simplemente la miró mientras su mano estaba envuelta en la misma sensación de frescura que sentiría cuando tocara a Sibby Bag. Por un momento largo y extremadamente silencioso, no hizo nada más que mirarla fijamente. No, habló, y solo siguió mirando. Lentamente vio que su mano derecha se aflojaba. Y una sonrisa creció en sus labios. Lo siento. Una voz resonó en su cabeza. Al igual que antes, no escuchó las palabras y simplemente las entendió a medida que llenaban su mente. Había un peso hacia ellos, más pesado que Sid. Pero aún así, se sintió menos que la propia voz de Bag. La mano izquierda que sostenía la varita del alma se levantó, sosteniendo el arma por encima de su cabeza mientras la punta apuntaba hacia ella. Pero no abandonaré a mis hermanos otra vez. Incluso a los que pueden protegerlos. Derribó el arma, con el objetivo de empalarla directamente. Louise se encontró levantada sobre sus propios pies cuando vio que el arma se acercaba más y más a su cráneo. Y justo cuando estaba a punto de empalarla a través del ojo, fue apartada del camino del arma. La punta del arma perforó el suelo de piedra como si fuera un pergamino húmedo, el suelo debajo de ella pareció temblar cuando se rompió y se agrietó por la punta de la varita del alma. Tropezó sobre su trasero una vez que sus piernas tocaron el suelo nuevamente, y pudo sentir que algo se desenrollaba alrededor de su estómago. Vio que uno de los zarcillos del insecto se desenvolvía de su estómago y retrocedía hacia el recipiente del vacío. Su familiar apareció rápidamente frente a ella, con ambos brazos extendidos. También vio a Sid correr hacia el recipiente del vacío adulto, agarrando su varita del alma. Silbido. Sonido metálico. Un sonido ensordecedor la hizo estremecerse, y vio cómo la varita del alma de Sid se había estrellado contra la más grande. El recipiente del vacío adulto lo había liberado y bloqueado el arma para que no golpeara su cráneo. Balanceó el arma, pero pareció alejar a Sid en lugar de dañarlo. Llevado por el impulso, aterrizó justo al lado de Bag y tomó su propia posición. Sus dos recipientes del vacío miraban fijamente al adulto. Miró a los tres y echó la cabeza hacia atrás como si fuera a rugir. Pero lo único que salió fue un silencio audible. Por el breve momento que, gritó, fue como si todo a su alrededor se hubiera quedado en silencio. No podía escuchar los sonidos del bombardeo de los cañones desde el exterior del barco, no podía escuchar las llamas y los sonidos de la lucha. Todo lo que podía escuchar era el silencio del rugido del recipiente del vacío. Luego levantó su mano derecha y brilló con un blanco puro desde el dedo hasta la muñeca. Brillaba más y más, hasta que disparó 3 dagas blancas de la palma de su mano. Todos ellos dirigidos hacia ella. Sid apartó uno de un manotazo, mientras que los propios brazos de Bag agarraron el resto en el aire y los arrojaron lejos. Cada uno atravesó los muros de piedra como si no estuvieran allí, dejando pequeños agujeros limpios. Los dos Boegdasos se prepararon para enfrentar a su oponente. Escena. Caminó hacia la antorcha, las llamas escarlatas eran un espectáculo que extrañamente se había perdido después de no verlas durante tanto tiempo. En el momento en que se acercó, las llamas crecieron en respuesta. Hasta que finalmente, de la creciente pira emergió un remolino de fuego rojo. No se movió cuando las llamas se juntaron frente a ella, arremolinándose y creciendo en altura hasta que fue más alta que ella. Una vez que había alcanzado esa altura, las llamas se dispersaron y de pie allí estaba el Truthmaster. Los ojos rojos se clavaron en las naranjas de ella y él inclinó la cabeza. Ella no dijo nada, de hecho ni siquiera pareció mirar al maestro de compañía. Su vista estaba fija en las llamas detrás y dentro del ser frente a ella. El maestro de la compañía enderezó la cabeza y caminó hacia ella. ¿Quién eres? Él preguntó, ¿por qué puedes verme? Ella no respondió, sino que siguió mirando hacia adelante. ¿También ha convocado a la llama de la pesadilla? Preguntó, inclinándose hacia adelante para estar directamente frente a ella. ¿O eres algo completamente diferente? Aún así ella no respondió. Una boca nunca antes vista de repente se expandió a través de su rostro, casi partiéndolo en dos horizontalmente. Una sonrisa horrible surgió. ¿Oh? ¿Me tienes miedo? Se hizo más grande, las llamas que lo habían convocado de repente lo rodearon. ¿No hablas, por miedo a lo que voy a hacer? Sus ojos se entrecerraron, y su mirada molesta se convirtió en una mirada deslumbrante. Finalmente, abrió la boca y habló. No deseo hablar con un buque. Sus palabras inmediatamente hicieron que el maestro de compañía retrocediera.
La boca desapareció cuando sus ojos se agrandaron. Esos ojos rojos parpadearon, mientras él la miraba por un momento más de lo que a ella le gustaría. Antes de relajarse, su postura es más tensa que hace unos momentos. Había un borde amenazante en su posición, en comparación con antes, con los brazos extendidos y las piernas listas para moverse. Sus ojos se entrecerraron. Así que todavía estás aquí. Apretó los dientes, no quería perder el tiempo. Ella no podía permitírselo. Una vez más abrió la boca y habló. Sal ahora mismo. No deseo hablar con un buque. El Troopmaster tarareó, la boca apareció una vez más para sonreírle. ¿Y por qué razón nos convocaría para hablar contigo? Se atrevió a preguntar. Sus ojos se movieron rápidamente hacia él, y en ese breve momento lo miró. El maestro de la compañía de repente se encorvó, los ojos rojos de repente brillaron en su naranja brillante antes de volver a su rojo escarlata. Volvió su atención a la llama, sin importarle la continua tos del maestro de compañía. Una vez más abrió la boca. Voy a decir esto una vez más, sal y habla. Gu, ¿cómo te atreves? El maestro de compañía gruñó, su boca se hizo más grande mostrando las filas de colmillos en su boca. Respiró hondo, como si fuera a rugir. Entonces, se detuvo. Parecía sorprendido, congelado en su lugar por un momento. Antes de que pareciera ceder. Lentamente cerró la boca, todavía mirándola con saña a los ojos. Relajó su pose amenazante, hasta que finalmente se quedó allí, pasivo pero lívido. Solo porque una vez fuiste mi otra mitad, no significa que puedas hacer eso. No le importaba, en lugar de eso su atención estaba en las llamas que sostenían a quien quería hablar. El maestro de compañía suspendió y cerró los ojos. Las llamas de la antorcha crecieron una vez más. Alcanzaron alturas más altas que antes, llegando lo suficientemente alto como para casi tocar el techo sobre ellos. Las llamas escarlatas luego se extendieron para cubrir al Troopmaster en su abrazo rojo. Su atención se desvió de la antorcha y ahora estaba mirando hacia donde el Troopmaster había sido tragado por el fuego. La llama arremolinada se dispersó hace un momento, y allí de pie había una figura similar pero diferente. La primera diferencia era que eran más altos, con sus cuernos más altos que los del Troopmaster. El negro que estaba presente en la capa y los cuernos del Troopmaster se reemplazó con rojo oscuro, mientras que el rojo que ya estaba presente era más brillante y nítido. La parte más importante eran sus ojos, mientras que antes de que los ojos rojos parecieran brillar, la figura que estaba frente a ella tenía ojos que realmente brillaban con un rojo brillante. La figura parpadeó y luego la miró. Ellos inclinaron la cabeza y hablaron. Eso fue grosero de tu parte hacer mi otra mitad. Sin embargo, su ceño solo creció cuando escuchó las palabras. ¿Aún no me hablas directamente? La figura rió, era un sonido horrible que ningún mortal debería escuchar. Después de que terminaron, inclinaron su cuerpo hacia el otro lado. No todos somos bendecidos como tú, mi otra mitad. Debes saber que me falta lo que puedes hacer. Chasqueó la lengua, una vez más ganándose la risa de la figura. Me temo que solo puedes estar contento con Nightmare Ken por ahora. Molesto, pero no había nada que ella pudiera hacer, supuso. El tiempo se le acababa. Su boca se abrió y habló de nuevo. Necesito que me traigas de vuelta. Inclinando la cabeza, el rey Pesadilla dio una respuesta. ¿Y por qué haría eso? Que ella no quería. Su molesta mirada se volvió enojada y dio un paso adelante. Yo te dije, para traerme de vuelta. Recuerden mi nombre y permítanme extender una vez más por la tierra. Sus demandas fueron recibidas con la risa de la figura frente a ella. Incluso sin la presencia de una boca en este momento, podía sentir la sonrisa en sus rostros mientras se reían. Una vez que se detuvieron, sus ojos rojos miraron a los de ella. No tienes derecho a exigir que haga nada. Es posible que una vez hayamos sido uno más grande, pero eso fue entonces y esto es ahora. Aprendió en adelante, y débilmente pudo escuchar el sonido de un latido del corazón. No puedes exigirme que haga nada. Simplemente tienes que regresar por tu cuenta. Sus dientes rechinaron contra sí mismos mientras miraban con más fuerza a la figura roja frente a ella. Sus manos se apretaron a los costados como si quisiera hacer cualquier cosa para desahogar la ira que estaba sintiendo. La figura la miró, todavía sonriendo con satisfacción. Al menos hasta que se dio cuenta de lo enfadada que estaba por una respuesta que no la habría inquietado. Les tomaron un momento, y sus ojos rojos se agrandaron. No puedes volver, ¿verdad? Su mirada se intensificó. No. Empezó a ver rojo. No solo por la creciente cantidad de ira que nublaba su mente, sino por las llamas que de repente crecieron después de la risa rugiente del rey Pesadilla. La mezcla de la risa del cuerpo del Troopmaster y el ritmo cada vez mayor de un corazón latiendo martillando en sus oídos.
La risa tanto del recipiente como del ser superior que lo controlaba. Una unión feliz. Dejar de reír. Si pudiera, habría inundada la habitación con su esencia. Lo cubrió en su sueño para ganar algo de control. Pero no pudo. Y lo que podía hacer era pararse y mirar dentro de su recipiente que tomó solo para poder hablar con su otra mitad. La risa se apagó. El rey de las pesadillas la miró con total diversión, sacudieron la cabeza. Así que lo que mi barco vio no estuvo mal, fuiste golpeado por nuestro antiguo enemigo. Ella se quedó callada. Y con lo limitado que eres, no estaba simplemente encerrado en otro recipiente, ¿verdad? Es solo con la suerte de tu nombre y existencia aquí, que no te ha desvanecido en el vacío. Sabía lo afortunado que era de poder seguir pensando. Para que su mente aún se transfiriera, todo porque podía sentir algo que la recordaba. Pero no importaba cuánto intentara alcanzar esas mentes, no podía. Encerrada en una prisión que ni siquiera podía extenderse entre los recipientes de los que se había apoderado. Y así una vez más ella habló. Sí. Entonces ni siquiera yo puedo ayudarte. Ella apretó los dientes con ojo. Pero puedo ofrecer algunas palabras de un ser superior a otro. Ella buscó. Busca a aquellos que gobiernan los elementos, permítete extenderte más lejos con su ayuda. Usted mismo no tiene poder para hacerlo. Gracias. Palabras que nunca pensé que tenía que decir, especialmente hacia su otro yo. No pienses en nada. Una vez que se dijeron esas palabras, el rojo del rey de la pesadilla se despegó y se agregó de nuevo hacia la antorcha de la pesadilla. Una vez más, el director de la compañía se paró frente a ella. Pero ya no estaba enojado o incluso asustado. En cambio, había una mirada de suficiencia en su rostro. Uno que a ella no le gustaba. Te golpearon antes, le dijo, con la cara partida por la mitad con una sonrisa en ella. Y lo haré de nuevo. Desapareció en un estallido de llamas rojas. Montmorency, deja de mirar la antorcha y vámonos. Su cabeza se volvió hacia los otros que la habían seguido. De los tres, solo uno más estaba bajo su control e incluso entonces apenas podía hacerla pensar a su manera. Pero fue suficiente para hacerla seguir. Y ahora, necesitaba eso para quedarse. Porque ella no había terminado aquí. El caballero hueco, el orgullo del WYRM estaba aquí. ¿Qué más podría haber visto con los ojos del topo y el dragón que se había apoderado de él? Y no perdería la oportunidad de destruir todo lo que el WYRM apreciaba, tal como él destruyó la de ella. Deberíamos esperar a Louise, dijo su recipiente, sus pensamientos se mezclaron con su propia cautela del recipiente que la había golpeado antes de que ella pudiera lastimarse. La preocupación de que la pelirroja estalló, y ella la intensificó con el minuto de control que tenía. Se giró hacia la de cabello azul Tabitha, creo que puedes esperar con Agnès en el barco. ¿Esperar a Louise? Ella preguntó. La preocupación parpadeó un poco, pero obligó a la pelirroja a sentirla una vez más. Asintiendo con la cabeza, respondió sí. Hubo una mirada perdida, pero finalmente el de cabello azul accedió a irse con los demás. Pronto fue su destinatario y el pelirrojo. No pasó mucho tiempo para que sucediera algo, y un pulso de energía mágica que pertenecía a ese maldito WYRM le dijo que Hallonar estaba aquí. Pequeña venganza, pero venganza al fin y al cabo. Los empujó a ambos a correr hacia ellos. Influir en su preocupación por su compañero de clase. Y reprimió el miedo que sentían, de que podría estar corriendo hacia su muerte inmediata. Capítulo 32. La chica, Louise como se había presentado, era una chica amable. Una maga que parecía preocuparse por los recipientes que había recogido y, a diferencia de los demás, parecía preocuparse por ellos. No parecía a los bandidos que los transportaban como mascotas o como bienes para vender, no parecía ser como los aldeanos que los adorarían por su conexión con el vacío. Y por lo mucho que parecía preocuparse por su bienestar, no parecía como los elfos que usarían los recipientes para sus experimentos para comprender y luego hacer uso del vacío. Era una persona amable, buena. Alguien que se tomó el tiempo de nombrar las vasijas, de entender los minuciosos deseos que tendría una vasija. Ella era alguien que se habría preocupado por ellos y los habría protegido con su vida. El familiar del Papa mantuvo ese pensamiento en su mente mientras levantaban su clavo a un lado de su cabeza. Pero incluso si ella era una buena persona, incluso si había afirmado que uno de los recipientes era su familiar y, por extensión, se había llamado a sí misma maga del vacío. No tenían pruebas de que ella tuviera razón, o esa era la excusa que ponían. El suelo se agrietó cuando se lanzaron hacia adelante con una sola patada. Con ellos en una zona de guerra, podrían deshacerse de ella de manera segura y llevar a sus hermanos a un lugar seguro. Sus ojos rosados se agrandaron cuando la alcanzaron, la punta del clavo apuntando directamente a su cabeza.
Como mínimo, su muerte será rápida. Una poderosa fuerza hacia arriba de repente cambió el impulso y la dirección de su clavo. Era la vasija de los 4 cuernos, Sib, como ella la había llamado. Su propio clavo, solo canalizado en lugar de puro, había interceptado su ataque. A pesar de la diferencia en calidad y tamaño, el recipiente aún era lo suficientemente fuerte como para desviar la fuerza del golpe hacia el techo con un golpe hacia arriba. El techo se agrietó tan fácilmente como el suelo, y la chica se cayó una vez que se vieron obligados a detenerse. Antes de que pudieran sacar el clavo del techo, sus brazos fueron sostenidos en su lugar por 2 objetos que perforaron sus hombros, antes de dar vueltas y apuñalar sus codos también. Era el recipiente con 2 cuernos, el que ella había llamado Bag y el que le traía recuerdos. Se parecía a uno de los recipientes que casi habían escapado, justo antes de dejar el abismo con el rey pálido. Ah, si tan solo lo hubieran guardado en ese entonces. Este recipiente tenía más control sobre su cuerpo del vacío, sus brazos formaban los zarcillos del vacío que mantenían sus brazos en su lugar. Giraron la muñeca, con la esperanza de liberar sus brazos. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, todo el cuerpo de Bag se envolvió en negro y lanzó un hechizo contra ellos. El hechizo mágico se estrelló contra su cuerpo y los alejó del mago. Si no hubieran agarrado su clavo con fuerza, habría permanecido clavado en el techo mientras la fuerza del hechizo los transportaba por la habitación. Los zarcillos se arrancaron de sus hombros y codos, pero el dolor aún era soportable. Lo que fue menos soportable fue que se estrellaron contra una pared, la piedra cayó hacia su cuerpo y el hechizo. Antes de que pudieran ser llevados más lejos, el destinatario golpeó ambos pies contra el suelo. Cavando una pequeña zanja con las piernas en el suelo de piedra, el hechizo hizo todo lo posible para seguir llevándolo de vuelta. Pero se mantuvieron firmes, y justo cuando chocaron con otra pared lograron frenar hasta detenerse. El hechizo siguió atravesándolos, dolorosamente, y atravesó la pared por la que los habrían llevado. Rodaron sus hombros, tratando de recuperar la sensibilidad en su cuerpo por la repentina explosión. Dondequiera que Bag se había escapado después de dejar el abismo, parecía haber abandonado un clavo por magia. Mientras que Sib había perfeccionado su fuerza con un clavo. Miró a su alrededor, el hechizo los había llevado al pasillo fuera de la habitación. Miraron a su alrededor y no encontraron nada más que los cadáveres de los soldados que habían tratado de detenerlos. Justo cuando estaban a punto de regresar corriendo a la habitación, giraron hacia un lado con el clavo levantado. Justo a tiempo, cuando un túnel de viento de repente se estrelló contra ellos con tanta fuerza que los habría desequilibrado si no hubieran estado preparados. Al final del pasillo había un mago rubio, el mismo que había destruido con su focus. Todavía estaba vivo, aunque por cómo tuvo que usar una pared para mantenerse de pie, apenas era así. El túnel de aire enfocado fue partido por el clavo en sus manos, impidiendo que golpeara al recipiente con toda su fuerza. Luego, con un solo movimiento de su muñeca, balancearon su clavo y enviaron una poderosa ráfaga de viento hacia el mago. No era un hechizo mágico, pero aún así era lo suficientemente fuerte como para atravesar el túnel de aire y golpearlos. Su ruido resonó en su agarre, cuando fue empujado hacia atrás. Una vez más, el suelo se agrietó cuando patearon hacia adelante, su clavo se extendió hacia un lado para dividirlo en 2. Y una vez más cavó una pequeña trinchera cuando se detuvo justo antes de que el rubio, y luego saltó lejos una vez que sintieron que algo estaba a punto de golpearlo. Su intuición resultó ser correcta, ya que momentos después una bola de fuego negra se estrelló contra donde habría estado momentos antes y explotó hacia afuera. Provino de la puerta por donde había entrado, la bola de fuego lo había derribado al igual que lo hizo con el suelo. Caliente. La rubia hizo una mueca, estando más cerca del fuego. Estuvieron de acuerdo, incluso a la distancia que habían hecho, todavía podían sentir el calor de él. ¿Era ese el mismo hechizo con el que Bag los había golpeado? No, el último no tenía calefacción. El mago entonces. Un hechizo de bola de fuego que era tan negro como el abismo mismo. No, todavía no tenían pruebas. Podría ser simplemente una coincidencia. Aterrizaron de pie, justo un tiempo para ver al mago y los 2 destinatarios salieron corriendo de la habitación. Lo siento, Su Alteza. El mago de cabello rosa se disculpó, pero eso fue lo primero que pensé. ¿Estás bien? Sib y Bag se pararon frente a los 2, listos para pelear. Ese fue un hechizo de fuego valiere, respondió el mago rubio mientras el mago de cabello rosado intentaba mantener de pie. Pero gracias. Él se dirigió hacia ella. El camino entre ellos estaba cubierto de llamas negras. Más de unos pocos de los cadáveres habían sido quemados, y las paredes de piedra con las que había golpeado estaban casi derretidas. Reforzaron el agarre de su clavo y se prepararon para moverse. Pero Sib se movió antes de que pudiera hacerlo,
pasó corriendo junto a las llamas con el clavo extendido hacia un lado y cargó hacia ellos. Bag alargó sus brazos, extendiéndolos y tirando de ellos hacia atrás. «Hermano, espera». Louise gritó, pero llegó demasiado tarde. Zip los alcanzó primero, corriendo hacia adelante mientras blandía su arma en un amplio arco horizontal apuntando a sus piernas. El suelo tembló cuando clavaron su clavo en él y observaron cómo el propio clavo de Zip rebotaba contra él. Fueron lanzados hacia atrás por la parada arrepentida, y antes de que pudiera enderezarse, salieron volando por una patada. No fue suficiente para lastimarlos, pero sí para levantarlos del suelo. Mientras volaba hacia los magos, 2 zarcillos más de Bag se dispararon repentinamente hacia ellos. Su otra mano agarró el mango del clavo, y con un solo movimiento apartaron los zarcillos con la parte plana del clavo. Perforaron la pared hacia un lado en lugar de su objetivo previsto. La visión volvió a Zip, justo un tiempo, ya que se había recuperado mientras aún estaba en el aire. Sacó algo de su capa y lo lanzó contra la pared. Se colgaron del costado de la pared por un momento, antes de salir disparados. Sus capas se alargaron detrás de ellos mientras corrían hacia adelante, mientras que el clavo en sus manos se levantó hacia arriba. Los zarcillos de Bag se liberaron de la pared, tiraron de sus brazos extendidos y los balancearon hacia su máscara. Ambos golpearon al mismo tiempo. Zip colgaba en el aire, el borde de su uña se hundía en la carne del vacío. Pero fue un corte poco profundo, su cuerpo era más fuerte que el de sus hermanos menores y solo el borde podía cortarles el brazo. El apéndice que impide que el clavo golpee su cabeza. Los zarcillos se retorcieron, probablemente por el dolor, ya que tuvieron que clavarlos en el suelo con una puñalada contundente. Podían ver a Bag luchando por liberarlos. El clavo en su brazo tembló cuando Zip trató de liberarlo. Soltando el agarre de su clavo, el recipiente más grande agarró a su hermano con su mano libre. Zip luchó contra su agarre por un momento, tratando de liberarse. Tirando de su brazo hacia atrás, arrojaron a Zip por el pasillo. Y directamente hacia Bag. El área quedó en silencio cuando ambos Bessel chocaron entre sí, ambos fueron enviados volando hacia los magos. Los zarcillos regresaron a Bag cuando ambos fueron lanzados hacia atrás. Sintieron un momento de preocupación por cómo podrían haber dañado seriamente a sus hermanos. «Oh, hermano». La voz de Louise atravesó el silencio y rápidamente corrió hacia adelante y extendió los brazos, atrapándolos a ambos antes de que pudieran volar más lejos. Miró los dos en sus manos, la preocupación en su rostro ¿están bien? Una buena persona, realmente lo era. Sacaron el clavo del suelo una vez más y lo mantuvieron a su izquierda. Los estaba agarrando en sus manos, retrocediendo una vez que notó que se había acercado para salvarlos. A pesar de eso, el miedo en sus ojos se había ido. Ella los fulminó con la mirada, sus dientes al descubierto y su varita apuntando hacia adelante tanto como pudo. «Valiere», el mago rubio dijo con voz áspera, apuntando su propia varita hacia adelante, «tienes que irte ahora mismo». «No está pasando». Su mano derecha brillaba, por un momento pensaron en usar las runas. Pero las posibilidades de que se desmayaran al ver esa cosa, nuevamente, los disuadieron. Perder él mientras el conocimiento dos de sus hermanos podía salvarse no era un riesgo que quisieran correr. Entonces, en cambio, simplemente llamaron al alma dentro de ellos y la enfocaron en su brazo. Una sola daga se disparó hacia Louise. Tropezó hacia atrás cuando Zip se soltó de su agarre y lo golpeó hacia arriba. Aterrizaron frente a ella, listos para pelear de nuevo. «No te presiones». Louise se apresuró a ordenar, «tenemos que dejar a Zip y no podemos perder el tiempo luchando contra ellos». Palabras bien dichas, Ciro. Voces y 2 pares de pasos se les acercaban desde el final del pasillo. 2 figuras, magos por el aspecto de sus capas y varitas, doblan la esquina. «Me alegro de verte ¿qué es eso?» Uno de ellos, un mago pelirrojo, apuntó su varita en su dirección, su voz subiendo de volumen. La otra era rubia, pero era mujer en lugar de hombre. Se quedó en silencio mientras los miraban, pero su cuerpo temblaba. Su boca se movía, pero no salían palabras. «Louise, tu familiar se duplicó otra vez». Louise los miró, sus ojos todavía los miraban. Pero a pesar de eso, todavía había preocupación en ellos. ¿Preocupación por ellos? ¿Algo que estaba tratando de matarla? No, respondió ella después de un momento de pausa. No son amigables. Apuntó su varita hacia adelante. Está tratando de matarme y llevarse a Bag y Zip. ¿Seguro que no podemos simplemente dárselos para que nos perdone?, preguntó el pelirrojo. La mirada silenciosa que Louise lanzó por encima del hombro fue la respuesta que obtuvo. Basta de esto. El destinatario dobló sus piernas y levantó su clavo al costado de su cráneo. Louise comenzó a retroceder, el miedo volvió a sus ojos ante la perspectiva del ataque.
Sin embargo, justo cuando estaban a punto de lanzarse hacia adelante. ¡Ah, cuas! Los cadáveres a su alrededor explotan repentinamente cuando la sangre dentro de ellos salió volando. La mujer rubia tenía su varita apuntando hacia adelante, y un momento después, cada gota de sangre de cada cadáver a su alrededor convergió en múltiples corrientes de agua. Luego se lanzaron hacia el recipiente. Oyeron gritos de los demás, pero no prestaron atención. El primer chorro de sangre se partió con un solo golpe, cancelando el hechizo antes de que pudiera golpearlos. El segundo chocó con la parte plana de su uña y el líquido salpicó alrededor de ellos, golpeando la parte superior de sus cuernos y sus piernas. La tercera corriente los rodeó con el clavo y trató de golpearlos desde un lado. En cambio, atravesó su mano, la sangre se acumuló en su palma mientras intentaban apuñalar a través de la carne del vacío. Se giraron hacia el grupo, y vieron como los ojos de la rubia se abrían como platos mientras se dirigía al resto de los chorros de sangre. Eso y la mirada horrorizada en el rostro de Louise. Agitaron el brazo y la sangre que se acumulaba en la palma de la mano les salpicó. Encabezaron gritos aún más fuertes, uno particularmente estridente de Louise, y vieron cómo las corrientes se interrumpían por el chapoteo. Antes de que la sangre levitada pudiera caer, se movieron. Corriendo a través de las llamas y la sangre, apuntando hacia la distraída Louise. Sid no pudo reaccionar, la sangre los había aturdido para que no se movieran. Buck todavía estaba en su agarre y no podía extender sus brazos para reaccionar sin lastimarla. El clavo casi la alcanzó, casi había terminado. Entonces de repente se calienta. Se escucharon más gritos. Pero una vez más no pudo concentrarse. Calor, mucho calor. Detuvieron su carga y tropezaron hacia atrás, tratando de escapar. Pero el calor continuó siguiéndolos. El calor era insoportable, desorientador, dolía. El calor continuó quemándolos, perdieron de vista a Louise y sus hermanos cuando las llamas los cubrieron por completo. Iglesia, casi me quemas. Pero no lo hice. Tenemos que escapar ahora, mientras está aturdido. No. Agitaron su clavo a ciegas, con la esperanza de golpear algo. Una vez más, la dirección y el impulso se hicieron a un lado con un fuerte clank. Y antes de que pudiera intentarlo de nuevo, los escucharon huir. Apretando los puños, reunió el alma dentro de ellos. Un destello de magia y las llamas se dispersaron de su cuerpo. El frío calmante reemplazó al calor, y una vez que las llamas desaparecieron, también recuperaron la visión. Miraron y vieron que el grupo se había ido, habiéndose ido mientras ellos estaban distraídos. Podían sentir algo de calor residual. Y miraron su brazo. Las llamas anaranjadas se mezclaron con las negras que provenían de Louise, las pequeñas brasas en su brazo todavía ardían a pesar de su pequeño tamaño. Apagaron la pequeña llama con un cepillo de mano y se alejaron del final del pasillo. Justo a tiempo para ver a otro recién llegado. Era otro soldado, como los que habían tratado de detenerlos mientras corrían hacia el castillo. Había una mirada enloquecida en sus ojos. Tú. El soldado gruñó mientras apuntaba su espada hacia ellos, mataste a todos mis amigos. El hombre gritó y corrió hacia adelante, sosteniendo su espada hacia adelante. No tenían tiempo para esto. Un solo golpe de su uña separó al hombre de la cintura. Ni siquiera esperaron a que las dos mitades cayeran al suelo antes de moverse. Levantando un clavo, se balancearon a través de la pared y esperaban hacer un atajo hacia donde podrían cortarlos. Todavía necesitaban salvar a sus hermanos. Escena. El castillo tembló una vez más, provocando que Wards tropezara en su búsqueda. Un ceño apareció detrás de su máscara, el mago empresarial con la cabeza ante la impaciencia de Lexington. Realmente deseaba haber traído a su Griffon, pero no había nada que pudiera hacer ahora. Cuando abrió otro cajón y no encontraron nada, el mago dejó escapar un gruñido molesto. Se dio la vuelta y miró la habitación en la que estaba. Era una habitación grandiosa, con muebles caros desparramados. Era de esperar, considerando que pertenece al rey. Dicho monarca yacía en su cama, muerto después de haberlo apuñalado limpiamente en la cabeza con su varita espada. El anciano no dio mucha pelea, especialmente cuando ni siquiera pudo reaccionar ante él corriendo para matarlo antes de que pudiera hacer un movimiento. Con el rey muerto, así como los dos guardias que lo habían estado protegiendo, todo lo que quedó de la línea real fue el príncipe, Gales Tudor. Y con él estaba la carta que necesitaba agarrar, antes de que muriera y se llevara el secreto a la tumba, o si los idiotas a bordo del barco de guerra decidieron derribar todo el castillo. No es que lo hicieran, Cranwell insistió mucho en que necesitaban mantener el castillo en pie. Sin nada que encontrar en la habitación, Ward se fue. Justo cuando salió por la puerta, tropezó cuando el castillo se sacudió una vez más. Por un momento estuvo a punto de quejarse de nuevo,
pero luego notó que la falta de sonido de los bombardeos de los cañones debería haber sido lo primero. Ward salió de la habitación y escuchó, y pudo escuchar el sonido de los hechizos lanzados desde algún lugar dentro del castillo. La magia del viento a menudo era fuerte, la creación de huracanes localizados significaría que cualquier persona dentro de un espacio cerrado podría saber que la magia estaba siendo lanzada. Hasta ahora, el único otro mago que quedaba era Gales. El príncipe todavía estaba vivo, y por el sonido de la magia que se lanzaba, estaba luchando por su vida. El castillo se volvió a temblar, y una vez más no oyó ningún bombardeo de cañón de Lexington. Ahora definitivamente había algo mal con toda la situación. A estas alturas le habría preguntado a cualquier soldado que tuviera con él, tratando de preguntar si había algún tipo de truco. Pero a medida que avanzaba por el castillo y avistaba más y más cadáveres de soldados de la Reconquista, recordó cómo buena parte de las fuerzas que había traído para asaltar el lugar de repente perdió contacto con él. No solo eso, las fuerzas, principales, que habían estado planeando asaltar el castillo también estaban tranquilas. Seguro que habían saqueado el lugar como estaba planeado, pero esperaba ver a más de ellos vivos alrededor del castillo. Ver el suelo cubierto de cuerpos divididos en dos y paredes a las que les faltaban grandes porciones. En un momento, miró por la ventana y vio un enorme agujero en las paredes exteriores. Era oficial, había algo más aquí con ellos. Y había estado matando a los rebeldes de la Reconquista. La varita espada en su mano cobró vida cuando el castillo se estremeció una vez más, la magia del rayo zumbaba mientras cubría cada centímetro metálico de la cuchilla. Wards continuó moviéndose por el castillo, hasta que se encontró en un pasillo familiar. Todavía estaba en las mismas condiciones que antes, los Lomofla Lanterns rotos y los cadáveres carbonizados de los Lumafli estaban en el suelo. Y al igual que antes, pudo ver que en el otro extremo del pasillo había una habitación que brillaba con un rojo brillante. Esta vez, sin embargo, había algo más. Una gran figura se paró en la entrada, aparentemente bloqueando el camino. Su espalda estaba frente al mago, y en su agarre había un arma que hizo que Ward se detuviera. Una varita del alma. Se dijo que un poderoso artefacto podría usarse para convertir incluso a un Dark Mage en un monstruo en el campo de batalla. El mineral que los compuso estaba tan cargado mágicamente que incluso un novato podría canalizar su magia sin ningún problema. Un arma, que era casi sinónimo de los insectos que infestaban Alquejinia. Cuando Ward se acercó con cuidado a la figura, pudo ver aspectos de los insectos dentro de la figura. Dos cuernos que crecían desde la parte superior de su cabeza, su cuerpo aparentemente segmentado en secciones similares a caparazones. Lo único extraño era que su cuerpo parecía estar completamente negro. Pero el resto de su cuerpo le demostró a Wards que estaba mirando a un insecto particularmente grande. Justo cuando estaba a punto de cargar, vio algo más allá de la criatura. Parecían estar luchando contra un grupo, tal vez eran más rebeldes de la Reconquista. Se acercó más, para ver contra quién estaba luchando. Y se congeló en el acto. Un grupo de magos era el oponente del insecto, entre ellos estaba el mismísimo príncipe Gales Tudor y otra era Louise. El largo cabello rosado y la baja estatura, definitivamente era Louise Bayere. Su prometida. ¿Qué estaba haciendo ella aquí, en Albión de todos los lugares? ¿Había sido enviado aquí para ayudar con el escape del príncipe? No, si la princesa iba a hacer tal plan, entonces seguramente no podría haber sido enviada sola. Sin embargo, aquí estaba ella. Louise Valier, sin talento mágico, se encuentra actualmente en Newcastle, luchando contra un insecto gigante. Había algo mal con la imagen, algo faltaba. Pero, no podía darme cuenta del lujo de localizarlo en este momento. Porque ahora mismo, uno de sus objetivos frente a él. El príncipe Gales necesitaba morir, y antes de que lo hiciera, Wards necesitaba exigir la carta. Pero no podía simplemente matar al príncipe en este momento, no con el insecto luchando contra ellos. Los hechizos estaban siendo lanzados en su camino. Los hechizos de agua, los hechizos de fuego e incluso los hechizos de viento ocasionales fueron lanzados directamente hacia la criatura. Pero ninguno de ellos hizo que se moviera, manteniéndose firme mientras empujaban a un lado y resistían los ataques mágicos. Wards corrió hacia adelante, la varita espada en su mano sostenida a un lado. Al menos podría tratar de ganarse su confianza salvándolos, y cuando le dieran la espalda podría acabar con el príncipe. A medida que se acercaba, presionó con más fuerza su arma y golpeó la espalda del insecto. Solo para encontrar nada más que aire cuando la criatura de repente torció su cuerpo hacia un lado. Los ojos de Ward se abrieron ante la señorita, no esperaba que el insecto lo hubiera escuchado por encima del sonido de los hechizos lanzados en su dirección. El tiempo pareció ralentizarse para Ward por el error, y giró la cabeza para mirar a la criatura. Los ojos vacíos en blanco miraron fijamente su máscara, no había expresión en su rostro mientras lo miraban.
La mano que sostenía la varita del alma se retorció y cayó hacia él. Apenas logró evitar ser golpeado por el arma mientras rodaba hacia adelante. Cortó la capa de su capa y casi lo empujó hacia adelante por la fuerza del golpe. Se detuvo y se volvió hacia el insecto. ¿Qué? ¿Quién es ese? El grupo detrás de él comenzó a preguntar, pero mantuvo su enfoque en el insecto. Arrastró su Sword Wand frente a él, provocando chispas en el suelo antes de apuntar hacia adelante. Un canto en voz baja, el poder mágico fluyó a través de él y hacia su arma. Y con una orden mental, Lightning se adelantó. Krakom. Era un poderoso hechizo que podía neutralizar incluso a las bestias más fuertes. Fue lo suficientemente rápido como para que la mayoría de los magos ni siquiera esperaran reaccionar al hechizo a menos que lo derribaran antes de que pudiera terminar el hechizo. Era su propio orgullo, por eso su nombre rúnico era Lightning. Así que solo pudo mirar con sorpresa cuando el insecto apuntó su varita de alma hacia adelante y atrapó toda la explosión con ella. Forma un arco alrededor de la hoja del arma, ya que absorbió la totalidad. Y luego, antes de que pudiera ser conducido a su mano, lo balancearon hacia un lado y lo clavaron en el suelo. Observó mientras dirigían el rayo hacia el suelo, carbonizándolo de negro. Pero los dejaron ilesos. Esos ojos lo miraron todo el tiempo. Las piernas de Barde lo patearon hacia adelante, su Sword Wand volvió a la vida con un relámpago cubriendo el metal. Giró, con la esperanza de golpearlo mientras el arma aún estaba clavada en el suelo. Su arma casi se soltó cuando el insecto la liberó y bloqueó su ataque. La fuerza casi le hizo perder el equilibrio, pero se mantuvo firme. Como se esperaba del arma, el rayo que cubría su Sword Wand no hizo nada contra So Wand. No se pudo encontrar ni un solo rasguño de marca de quemadura en el punto de contacto. Pero eso no importaba, incluso si se impedía que el borde de su arma se encontrara con la carne. La punta de su Sword Wand apuntaba directamente al cofre. Empezó a cantar otro hechizo, un golpe de luz a quemarropa lo haría. Justo cuando las últimas palabras de su canto salieron de sus labios, la criatura giró hacia un lado y obligó a su brazo, y por extensión a su Sword Wand, a alejarse de su pecho. Krakom. Justo cuando su hechizo se disparó, y un hechizo de rayo fallido golpeó la pared junto a ellos. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo? ¿Cómo podría haber descubierto el momento de su hechizo? Solo lo había usado una vez. Antes de que pudiera averiguar la verdadera razón, se encontró mirando fijamente la palma abierta de la criatura. Sus ojos se estremecieron cuando brillaron con un brillo blanco brillante. Mientras tanto, esos ojos vacíos miraban fijamente su máscara sin una pizca de sentimiento. Error, ahora. La palma en su visión fue arrancada hacia un lado, y de ella se disparó una daga hecha de luz pura. La construcción mágica estaba afilada, al ver cómo atravesaba las paredes de piedra como si fueran papel. Unos zarcillos negros habían atravesado la longitud del brazo de la criatura y se lo habían apartado de la cara. Fue salvado. Una vez que ese pensamiento entró en su cabeza, Ward se alejó rápidamente del insecto. Justo un tiempo cuando la otra mano que sostenía la varita del alma volvió y lo habría decapitado si no hubiera saltado. El arma silbó en el aire, un testimonio de su filo afilado. Aterrizó sobre sus pies y se paró justo frente al obuise de todas las personas. ¿Estás bien?, preguntó, su voz era tersa y aguda. Un contraste con la típica chica mansa y tranquila que falla, o los gritos estridentes y fuertes de ella cuando se enoja. A su lado había dos criaturas que parecían al insecto contra el que luchaban, pero eran más pequeñas, como niños en comparación. Uno tenía su propia Sword Wand, mientras que el otro tenía los brazos extendidos hacia afuera como zarcillos. ¿Me salvaste?, preguntó. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir contra este tipo. Se giró para ver a un pelirrojo, un alemán si tuviera que adivinar, sonriéndole así que no creas que es algo personal. De hecho, escuchó una tos áspera del príncipe. Sus ojos lo miraban fijamente, demostrando que sabía quién era y por qué estaba aquí. No importa para que estés aquí, la forma en que agarró sus varitas con fuerza le dijo que sabía en este momento, tenemos una amenaza mayor en nuestras manos. El mago restante, una chica rubia, quedó en silencio. Aunque todo el tiempo, pudo ver su boca moviéndose, entonando en silencio el hechizo que quería lanzar. La criatura liberó su brazo de los zarcillos negros y retrocedieron hacia la criatura al lado del obuise. Apuntó una varita hacia adelante y cantó un hechizo. En lugar de una explosión como habría esperado por las muchas veces que había visto, una bola de fuego que era tan negra como el cielo nocturno y tan caliente como el sol de repente emergió de la punta de su varita y voló hacia adelante. El impacto de verla lanzar un hechizo, eclipsó cuando el insecto simplemente apartó la bola de fuego y vio cómo explotaba y prendía fuego a las paredes de piedra y al suelo.
Se preguntó si la habitación no estaba actualmente brillando de color rojo escarlata por la antorcha, habría sido iluminada por las llamas negras. La vista de sus hechizos lanzados era una vista extraña para estar seguro. Sin embargo, lo hizo con tanto orgullo y sin problemas en su paso. Escena. Louise se abstuvo de enfriar cuando vio que Montmorency agitaba más sangre alrededor. Verlo la disgustó, no solo por tener que ver cómo se arrancaba la sangre de los cadáveres, sino porque estaba profanando a los muertos con hechizos que ni siquiera estaba segura de haber podido usar. Agitaron a su alrededor, el hechizo se movía en patrones intrincados mientras intentaban golpear al recipiente del vacío adulto desde todos los ángulos posibles. Cada vez que uno se acercaba, lo barrían en el aire con su Soul One, creciendo más y más rápido a medida que cada uno se acercaba a ellos. No hizo nada por ellos, aparte de mantener sus brazos ocupados para que no pudiera volver a lanzar ese hechizo. Kirche terminó su canto y vio que disparaba una corriente de llamas que se movía por el aire como una serpiente. Se enroscó y giró, moviéndose en sincronía con la propia magia de sangre de Montmorency. El hecho de que pudiera controlar el fuego hasta ese punto fue impactante para Louise, pero no le prestó atención mientras trataba de devanarse los sesos en un plan para salir. Si se permaneciera allí demasiado tiempo, podría correr el riesgo de que la nave aérea que Vales había dicho que los llevaría a un lugar seguro la dejara atrás. Pero no podía hacer nada con ese recipiente del vacío interponiéndose en su camino. Era demasiado rápido para pasar, y no podía arriesgarse a enviar a Baggis a hostigarlo considerando lo fácil que había sido manejarlos en el pasillo fuera de la habitación de Vale. 2 hechizos. Uno de ellos, un chorro de sangre salió disparado hacia ellos desde la izquierda, el otro era un rastro de fuego que casi parecía una serpiente golpeada desde la derecha. Levantó su Soul Wand y permitió que ambos se estrellaran contra ellos. Tanto la sangre como el fuego no lograron atravesar la defensa del arma, el destinatario del vacío se mantuvo fuerte. Ambos trataron de mantener el hechizo, con la esperanza de cantarlo. Pero ambos se estaban cansando y por un momento perdieron la concentración. En el momento en que los hechizos fallaron, fue cuando se balanceó en respuesta. La sangre caliente y el aire casi los golpean, el líquido rojo logró esquivar a todos, pero el calor hizo que todos retrocedieran. Todos excepto Montmorency. Una vez más lanzó otro hechizo, la tercera vez consecutiva sin pausa en su paso. La sangre que casi los golpea se detuvo en el aire, se detuvo con un movimiento rápido de su varita. Luego, sin otra palabra, apuntó su varita a los pies del recipiente del vacío. Louise casi saltó de su piel cuando la sangre se precipitó bajo sus pies, junto con cualquier líquido que hubiera en la habitación, y se acumuló debajo del recipiente del vacío. Miraron hacia abajo, antes de que su cabeza se levantara y trataran de correr. Montmorency agitó su varita hacia arriba y encerró el recipiente del vacío en una burbuja de agua llena de sangre. Sostuvo el recipiente del vacío en su lugar, manteniéndolo atrapado en el líquido. Al menos ella afirmó que así era. Kirche se recuperó del momento en que se formó la burbuja, y con un canto más rápido de lo que jamás había escuchado antes, disparó una enorme corriente de fuego directamente a la burbuja de sangre. Inmediatamente el olor a metal y cobre invadió su nariz, lo que la hizo estremecerse y dar un paso atrás. Incluso entonces, todavía podía ver que la sangre estaba hirviendo. El extraño enmascarado, el que había tratado de luchar contra el recipiente del vacío y casi lo matan, cantó su propio hechizo y desde la punta de su varita espada disparó un flujo constante de relámpagos hacia la burbuja de sangre. Planeaban cocinarlo vivo. A pesar de que había estado tratando de matarlos hace unos momentos, Louise sintió que se le encogía el corazón al verlo. Vio como tanto Bag como Sid parecían tensarse también. Una parte de ella quería que se detuvieran, pero se contuvo. Necesitaban salir del lugar con vida. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando vio que la burbuja de sangre brillaba. Incluso en la habitación iluminada de color escarlata en la que se encontraba, podía ver el brillo blanco brillante que emanaba de la burbuja. Estaba creciendo más brillante a cada momento. «Oh, Dios», escuchó a Vales exhalar, «aléjate». Gritó a los 3 que estaban lanzando el hechizo, «salgan ahora mismo». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un momento después, el brillo alcanzó el máximo que había visto, y luego, desde el interior de la burbuja de sangre, se extendió una explosión de magia y luz. La corriente de fuego y relámpagos fueron apagados por la explosión, mientras que la sangre hirviendo volaba por todas partes. Vio una enorme gota volar en su dirección, pero antes de que pudiera golpearla, el extraño enmascarado la protegió. La sangre salpicó su brazo izquierdo, empapando la tela y golpeando la piel con líquido hirviendo. Escuchó el silbido de la sangre hirviendo sobre el sonido del extraño silbido de dolor. Escuchó a Vales cantar un hechizo y erigir un muro de viento para evitar que lo golpeara directamente. Unas pocas gotas tocaron su mejilla, pero permaneció ileso.
Kirche extendió su mano libre para evitar que la sangre llegara a su rostro, lo que la hizo gritar cuando la sangre quemó la palma de su mano. Ella se tambaleó hacia atrás, agarrándolo con dolor. Montmorency fue la única otra persona que resultó ilesa. La sangre se detuvo justo frente a ella con un hechizo que había logrado lanzar. Incluso entonces, la rubia lo miraba con miedo en los ojos mientras el líquido burbujeante flotaba frente a ella. Un momento después, cayó al suelo con un enfermizo «Iis». El recipiente del vacío estaba parado allí en la puerta encerrada, emanando vapor de su cuerpo. Si bien su máscara permaneció limpia y blanca, su capa gris se había tratado de rojo por la sangre en la que acababa de empaparse. Levantó la cabeza, mostrando que a pesar del baño de sangre hirviendo en el que acababa de estar, ni siquiera estaba en fase. Enderezó su cuerpo y balanceó su arma, el viento caliente que soplaron en su dirección hizo que todos se estremecieran, Kirche sobre todo. El extraño tuvo que dar un paso atrás, sujetando su brazo mientras su Sword Wand caía al suelo. «Vamos a morir aquí», murmuró Montmorency, lo primero que la escuchó decir además de los hechizos que había estado cantando. El recipiente del vacío dio un paso adelante, y sus ojos vieron cómo la mano que agarraba su varita del alma se apretaba mientras lo hacían. Varita del alma. Sus ojos se abrieron, se volvió hacia Sib, que aún tenía los suyos dibujados. «Hermano», lo llamó. El recipiente del vacío de 4 cuernos se volvió hacia ella. Extendió la mano «Necesito tu arma». Por un momento la miraron, antes de retroceder un poco. Por una vez perdió la postura habitual inexpresiva y pareció preocupada de que ella lo estuviera pidiendo. La mano que sostenía la varita del alma se apartó de ella. «Hermano», mantuvo la voz tranquila, incluso cuando los latidos de su corazón se aceleraban. «Por favor, solo lo necesito por un momento, necesito hacer algo con él». El gran recipiente del vacío dio otro paso adelante, parecía que el baño de sangre tuvo más efecto de lo que pensaba. Pero aún podría recuperarse en cualquier momento, aún podría matarlos a todos de una sola vez si quisiera. A pesar de eso, Sid parecía reacio a dárselo. Louise mantuvo la calma y una vez más extendiendo su mano «Te lo devolveré inmediatamente después, Sid. Ella suena solo confía en mí». Sid se detuvo ante sus palabras y pudo ver que Buck también miraba en su dirección. «¡Oh Dios!». Oyó gritar a Montmorency y supo por qué. Se había recuperado y estaba a punto de atacar de nuevo, este era el final de la línea para ella y todos los demás en esta habitación. Al menos, hasta que Sid se relajó y le entregó el arma. Ella sonrió gracias. Inmediatamente apuntó el arma hacia el recipiente del vacío. Estaba a punto de lanzarse hacia ella como lo había hecho varias veces antes, su varita de alma brillando en las llamas rojas. Louise cantó un hechizo. Y una vez que lo hizo, sintió la fuerza de voluntad y la magia dentro de su giro y giro. Fluyó desde lo más profundo de ella, deslizándose desde lo más profundo de su alma y subiendo hacia su pecho, luego por el hombro, bajando por su brazo, hasta llegar a sus manos. La hizo sentir un hormigueo, como solía ocurrir cada vez que usaba su magia del vacío. Pero este sentimiento era más fuerte, llenó cada centímetro de ella con la sensación mágica y, lo que es más importante, lo concentró en el catalizador que tenía en la mano. La varita del alma de Sid resplandecía de color blanco, las espirales resplandecían de color blanco mientras su magia fluía a través de ella. Rodeó los surcos que estaban grabados en la varita, hasta que llegó a la punta. Todo esto sucedió en un instante cercano en el momento en que cantó el hechizo. De Voiddazo vio lo que estaba a punto de hacer y avanzó más rápido que antes. El suelo debajo de ellos se rompió cuando el aire emitió un sonido similar a un estallido. Pero ella ya terminó de cantar el hechizo, miró el cráneo del recipiente del vacío. Desconocido para ella, que sus ojos brillaban de un blanco puro. Con una sola palabra, lanzó su hechizo. Ventus. Casi fue volada cuando un huracán negro sopló repentinamente desde la punta de la varita del alma. Todo alrededor de la habitación fue levantado del suelo y luego arrojado cuando el viento violento de la varita los llevó por toda la habitación. Louise tuvo que luchar para mantener su mano apuntando hacia adelante, la fuerza del huracán que estaba lanzando casi le arrancó el brazo de la articulación. Se agarró el hombro con la mano libre mientras apretaba los dientes, manteniendo el hechizo apuntando hacia adelante. Hacia el recipiente del vacío. En el momento en que se lanzó el hechizo, se detuvieron en seco, antes de que casi fueran lanzados directamente por el pasillo que estaban vigilando. Fue solo debido a su propia varita del alma que todavía estaban en la misma habitación. El catalizador intrincadamente tallado fue apuñalado en el suelo, tratando de evitar que saliera volando. Pero cada momento que su hechizo estaba activo, los empujaba hacia atrás poco a poco, tallando una pequeña línea en el piso de piedra. Todos los demás a su alrededor se habían tirado al suelo en el momento en que se lanzó el huracán.
Se estaban agarrando a él como si fuera su vida mientras trataban de no salir volando. Montmorency había agarrado la mano de Kirche mientras usaba cualquier líquido que hubiera encontrado para anclarse al suelo. Vales tenía un hechizo de viento más pequeño a su alrededor para contrarrestar el tira y afloja del suyo. El extraño enmascarado agarró su Sword Wand y la usé de la misma manera que el Voiddazo, anclándose al suelo. Sib y Buck la sujetaban por las piernas, tratando de no salir volando. Un trozo de madera pasó volando junto a su cabeza, al igual que docenas de otros objetos al azar alrededor de la habitación. Todo lo que había en la habitación había sido recogido y revuelto. Ni siquiera el trono se salvó, ya que se levantó del suelo y estaba en algún lugar cerca del techo. El único objeto que quedó enraizado en el suelo fue la antorcha de la pesadilla. A pesar de eso, el recipiente del vacío todavía se mantiene firme. Ellos la miraron, sus ojos en blanco le devolvieron la mirada con desafío. Sus dientes rechinaron entre sí mientras apretaba su varita con más fuerza. El hechizo era solo un hechizo de empuje, el más básico de los hechizos de viento. Pero algo tan básico se puede utilizar de diferentes maneras. Trató de concentrarse en la dirección en la que estaba empujando. Luego, con un grito de esfuerzo, deslizó la varita del alma hacia un lado, de modo que apuntaba a la puerta de la entrada del salón principal. El viento se calmó por una fracción de segundo, el huracán desapareció así como así. Los objetos en el aire amenazaban con caer, la mayoría por encima de ella y su grupo. Pero luego regresó, empujando hacia un lado en lugar de frente a ella. El cambio arrepentido fue demasiado rápido para que el recipiente del vacío reaccionara, y ante sus ojos fueron recogidos por la nueva dirección y arrojados hacia la entrada del salón principal. Se estrellaron contra la pared, antes de que todos los demás en la habitación también se estrellara contra ellos. Cada mesa, silla, plato, tenedor, cadáver y todo lo que había en la habitación se estrelló contra ellos. Enterraron el recipiente del vacío bajo su peso, cada uno de los cuales se estrelló contra ellos con la fuerza suficiente para matar a cualquier ser humano vivo. Luego, tan rápido como apareció la segunda ráfaga de viento, se desvaneció. Y una vez más la habitación quedó en silencio. Louis se tropezó cuando empezó a tener dolor de cabeza. La varita del alma de Sib se escapó de su agarre. El recipiente del vacío se apresuró a levantarlo, pero se mantuvo a su lado mientras se balanceaba en el lugar. Pero antes de que pudiera caer, sintió que el extraño la agarraba por el hombro y la cintura. Estaba extrañamente susceptible, ella quería decirle que quitara sus manos de encima, si no las necesitaba para mantenerse de pie. ¡Wow! Escuchó a Kirche murmurar con asombro, con los ojos muy abiertos en estado de shock por la destrucción a su alrededor. Shish Louis, Montmorency habló después. Esto es un poco demasiado, ¿no? Miró a la rubia y quiso decir, no, pero todo lo que salió de su boca fue un NNGHHH. Ustedes tres deberían irse ahora, dijo Vales. El príncipe se puso de pie y señaló el pasillo que el recipiente del vacío había estado protegiendo mientras está atrapado allí. No tienes que decírnoslo dos veces. Kirche podría haber estado más de acuerdo. Agarró la muñeca de su mano lesionada y corrió y salgamos de aquí. Sí. Louise se liberó del agarre del extraño mientras lo seguía a los dos. Sib y Buck estaban a su lado como siempre. Se estaba mareando, su cabeza daba vueltas por el hechizo que había lanzado. Pero ella no iba a desmayarse ahora. Siguió detrás de sus dos amigos. Mientras se movían, escuchó el sonido de los escombros en el turno de entrada. No. Su cabeza se giró para ver que el recipiente del vacío había apartado suficientes muebles y una de sus manos estaba libre. Dicha mano apuntaba en su dirección, pero en lugar de ella, apuntaba hacia Kirche y Montmorency. Sib también lo vio y ya estaba corriendo para interceptarlo. Louise abrió la boca para tratar de gritar una advertencia. Pero en lugar de una advertencia, lo único que salió de su boca fue un gorgoteo de dolor y un jadeo. Se encontró levantada del suelo, sus piernas ya no tocaban el suelo debajo de ella. Sintió un dolor agudo pero frío en el costado y el estómago. Miró hacia abajo y vio un zarcillo negro, parecido a Bugs, que sobresalía de su estómago. El tiempo pareció ralentizarse para ella mientras miraba el objeto, sus ojos lo siguieron y vio que había entrado por su costado. Su mirada siguió el zarcillo, hasta el recipiente del vacío junto a la entrada. En ese instante había disparado un zarcillo directamente hacia ella. Ella lo miró a los ojos. Y una vez más escuchó su voz. Lo siento. Luego, sin previo aviso, el zarcillo la arrojó de espaldas contra una pared. Lo último que vio antes de que su cabeza se estrellara contra la pared fue la visión de Buck mirando en su dirección. Su cabeza se estrelló contra la piedra y su visión se volvió negra. Capítulo 33. Y así terminó el arco de Albión. Me tomó un tiempo,
y fue más difícil ya que tenía que pensar y no solo imitar la línea de tiempo del canon para hacer esta mierda. Pero me gusta que lo hice. Lo publico aquí, y si hay algún error gramatical lo arreglaré. Mañana. De repente, Buck se estremeció cuando vio que la forma de su maestro se levantaba del suelo. Un zarcillo de vacío negro la había atravesado y la había levantado lejos de ellos. El apéndice la mantenía en el aire, no muy diferente de lo que les había hecho antes a los soldados. Había sucedido en tan poco tiempo, demasiado rápido para que Louise reaccionara. Para ella, podría haber sucedido en un instante. Buck pensó que Hallonar estaba planeando disparar otra de esas dagas ligeras, pero en cambio, uno de sus brazos se había extendido en un zarcillo vacío mortal. Lo cual era extraño, considerando que la última vez que había visto al hermano más grande, le faltaba un brazo. Luego, justo cuando la levantaron del suelo, el zarcillo se partió hacia un lado y vio el cuerpo de Louise arrojado por el aire. El Tech volvió a recorrer su cuerpo, esta vez podía sentirlo en su máscara. Otro apareció cuando vio a su maestro golpear la pared con un doloroso «tud». Luis. Escuchó a Kirche gritar. La vio a ella y a Montmorency correr hacia su maestro caído. Buck también quería hacerlo, una parte de ellos quería correr hacia Louise. Pero no pudieron. Se detuvo en el lugar, simplemente mirando. El cuerpo inmóvil de su maestro. Sid podía moverse, solo estaban caminando lentamente hacia su maestro con su uña envainada. Vales estaba tan clavado en el suelo como ellos, simplemente mirándola desde su lugar en el suelo. El extraño enmascarado, el que apareció y casi lo matan, también estaba mirando a su maestro. El zarcillo que había apuñalado a su maestro flotaba en el aire. Su propio brazo se contrajo y se extendía, una parte de ellos quería golpearlo mientras estaba en el aire. Quizás quería evitar que llegara a Kirche y Montmorency. Bueno, no había necesidad, ya que simplemente los dejaban en paz mientras corrían bajo el zarcillo del vacío y se arrodillaban junto al cuerpo inconsciente de Louise. La acuñaron, las palabras se dijeron en pánico mientras intentaban despertarla. «Oh, Dios, Louise. Abre los ojos, abre los ojos. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Rápido, necesitamos recuperar su sangre. Momón, vamos, necesita salvarla. No sé cómo. ¿Qué quieres decir que no sabes cómo? Lo estabas haciendo bien con la sangre en el suelo. Y no sé cómo hice nada de eso. Incluso si pudiera, su sangre ya está derramada en el suelo. No creo que la ayude si la arrastro de nuevo. Otra sacudida recorrió su cuerpo, su otro brazo también se extendió hacia afuera. Su mirada todavía estaba enfocada en el zarcillo vacío en el aire. Entonces notó que se estaba encogiendo, tirando hacia atrás. Buck siguió el zarcillo y lo vio retroceder lentamente hacia el brazo del Hallonar y convertirse del zarcillo del vacío en un brazo completamente negro. Lentamente, el recipiente más grande se liberó de los escombros en los que Louise los había enterrado. La sensación cuando vio al caballero hueco en la habitación de Vale todavía estaba con Buck, esa extraña sensación que también sintieron cuando vieron a Greenchild una vez más. Pero ese sentimiento estaba siendo eclipsado por otro, uno más fuerte. Una sensación más dura que solo sentía hacia amenazas inmediatas. Lentamente, el caballero hueco se acercó a ellos. Cojeaban un poco mientras se dirigían hacia ellos. Parece que estaban heridos, aunque se estaban recuperando rápidamente a medida que la cojera se desvanecía lentamente. ¿Por qué estaba tan decidido a seguir luchando? ¿Tenías un objetivo? ¿Fue Luisa? El pensamiento inmediatamente atrajo otro tic de Buck, esta vez lo sintió en todo su cuerpo. De la máscara a sus pies, su cuerpo se convulsionó en el acto. No, no podía dejar la herida. El sentido de protección que tenía sobre su maestro exigía que no resultara dañado, incluso si era por el mismo Hollow Knight. Tenía sentido que su objetivo fuera Louise, ella era el único objetivo de sus ataques salvo el extraño enmascarado. ¿Pero por qué? ¿Por qué querrían dañar a su maestro? Louise, por favor sigue respirando. Estaba perdiendo el último aliento. Ella no era un recipiente, aunque también era una criatura del vacío como Buck y Zip, su falta de aliento significaba que casi se había ido. Hay tanta sangre saliendo de ella. Estaba perdiendo sangre. Ella necesitaba eso para sobrevivir. Como algunos de los soldados caían muertos después de una herida que le sacaba mucha sangre. Los espasmos se habían convertido en temblores. El caballero hueco se había detenido en su aproximación, lo miraban directamente en lugar de mirar a su maestro. Por favor, Louise, lamento todas las cosas malas que dije sobre ti. Solo quédate con nosotros. Sintió que le crecían zarcillos de lugares que no eran sus brazos. Podía sentir el vacío negro de su cuerpo cubriendo el resto.
Sintió que sus brazos se hacían más largos y afilados, sintió que su capa se extendía más detrás de ellos. Un charco del abismo negro creció debajo de Bag. Parecía que estaba creciendo cuanto más miraba al Hollow Knight. Absorbió la sangre, el agua y todo lo que había en el suelo antes de que se volvieran negros. Kirche. Louise no lo logrará. El caballero hueco dio un paso atrás cuando sintió que el vacío también cubría su máscara. Estaba completamente envuelto con su cuerpo de vacío, zarcillos creciendo tanto de su cuerpo como del charco de vacío debajo de él. Golpeaban por todas partes, golpeando las paredes, golpeando el suelo, golpeando el aire. La paliza se hizo más y más dura a medida que miraba más y más al Hollow Knight. Error. Oyó que alguien los llamaba. Una parte de ellos quería volverse, para ver que su maestro era el que lo había llamado. Pero ella estaba herida. Herido y casi muerto. Ella no se merecía esto. ¿Por qué Hollow Knight lastimó a su maestro? ¿Por qué Louise tenía que estar herida? Preguntas que nunca antes había hecho inundaron sus pensamientos a medida que la duración de la sensación se hacía más intensa. Los zarcillos a su alrededor golpeaban más y más fuerte. Todo estaba en silencio, Bag no se dio cuenta de que había atraído la mirada de todos en la habitación. El caballero hueco dio otro paso atrás. La visión de Bag se nubló, era consciente de que su cuerpo había dejado el suelo, notó que podía sentir el aire en su cuerpo cada vez que se precipitaba. Notó cómo la vista del Hollow Knight se acercaba cada vez más. Pero a diferencia de antes, el recipiente más grande no venía hacia ellos. Bag estaba acelerando hacia el recipiente más grande. El silencio se rompió con un fuerte crack cuando uno de los zarcillos que crecían del lado derecho de Bag golpeó al Hollow Knight a través de la máscara. La cabeza del destinatario más grande fue arrojada hacia un lado. Otro zarcillo del mismo lado se enroscó alrededor del cuello del Hollow Knight y luego fueron arrojados a la pared del lado derecho de la habitación. El zarcillo hizo un sonido similar a un pop cuando arrojó a un lado el recipiente más grande. El caballero hueco se estrelló contra la pared, la piedra se rompió por la fuerza con la que la golpearon. Se rompió aún más cuando se alejaron de él, justo cuando Bag golpeó una vez más. Sin embargo, en lugar de solo uno, 5 zarcillos de su cuerpo y el creciente charco del vacío debajo de ellos perforaron la pared de piedra y la volaron. Los ojos de Bag siguieron a su hermano mayor, sus brillantes ojos blancos nunca los perdían de vista. Y antes de que Hollow Knight pudiera recuperarse por completo, otro zarcillo los golpeó directamente en el medio de su máscara. La sensación de que había sentido antes los estaba quemando por dentro. La dura sensación se acumulaba más y más mientras golpeaba al Hollow Knight una y otra vez. Cada golpe lanzaba el recipiente más grande de lado a lado. Cada golpe envió su cabeza girando en la dirección del golpe. Cada perforación punzante les hizo dar un paso atrás. Cada golpe estaba lastimando al Hollow Knight. Y Bag sintió que la sensación de duración cambiaría por la placentera que tenían antes. Cada golpe atraía más y más la sensación placentera, antes de que regresara la áspera. Hollow Knight logró alejarse un paso de otro ataque de zarcillo. Levantaron la mano derecha, la que no sostenía la varita del alma, y al igual que antes, brilló blanca desde la punta del dedo hasta la muñeca. No menos de 8 zarcillos crecieron del charco subterráneo y apuñalaron toda la longitud del brazo. Se enroscaron alrededor de él y forzaron el brazo y el resto del Hollow Knight contra el suelo. El destello de luz significaba que había descargado la daga en la tierra de abajo. El caballero hueco trató de ponerse de pie cuando vio cómo más zarcillos habían aparecido a su alrededor. Con una llave, sacaron su brazo a través de los zarcillos vacíos que habían atravesado su brazo y lograron escapar antes de que fueran perforados en el suelo. Bag continuó observando al Hollow Knight, sin detenerse ni una sola vez. Los zarcillos a su alrededor se habían vuelto aún más grandes, golpeando a su alrededor aún más fuerte, y el estanque del abismo debajo de él era aún más grande. Tropezando hacia atrás, la mano derecha de Hollow Knight colgaba suelta a su costado. Lo miraron por un momento, antes de apuntar su clavo hacia adelante. Los ojos de Bag se dispararon hacia el clavo. Casi había matado a Louise varias veces antes, era otra cosa que habían usado para tratar de lastimar a su maestro. Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, incluso más zarcillos crecieron del suelo y mantuvieron al Hollow Knight en su lugar. Algunos de ellos se envolvieron alrededor de sus brazos y piernas, otros simplemente los atravesaron y luego se anclaron de nuevo en el charco del vacío. El zarcillo que era su brazo izquierdo se deslizó hacia adelante cuando el Hollow Knight trató de liberarse y se envolvió alrededor de la longitud de la hoja. Las runas comenzaron a grabarse a lo largo del zarcillo, los ojos blancos de Bag brillaron más que antes. Miró al destinatario que tenía delante. Tan diferentes, pero al final eran iguales a los otros que murieron mientras se ganaba la oportunidad de vivir. Muchos tenían deseos.
El deseo de vivir, de partir, de luchar, de odiar. Todos ellos fueron considerados indignos e impuros por SWYRM. El ser de luz pálida a cuyo poder se opuso. Sin embargo, aún logró forzar su voluntad sobre los fragmentos que reconoció. Incluso los recipientes, el cuerpo del vacío sostenido con el caparazón de los seres superiores. Todavía era solo otro caparazón, que atrapó al verdadero vacío dentro de él. Bach tiró de su brazo hacia atrás, llevándose el Pure Neo con él. El zarcillo se desenvolvió del clavo y se elevó por el aire antes de clavarse en la pared justo al lado de la antorcha de Nightmare Troop. El caballero hueco estaba indefenso, y en ese momento el brazo derecho de Bach brilló con su propio blanco puro. Se lanzaron hacia adelante, sus zarcillos negros arrastrándose detrás de ellos mientras volaban hacia Hollow Knight. Y lo toqué directamente en su máscara. La habitación explotó con blanco y negro. La energía mágica cubrió toda la habitación. Por un momento la escarlata que había estado coloreando el salón todo este tiempo se lavó con un blanco puro, antes de que un remolino de negro lo reemplazara. El sonido del choque resonó dentro del área, después del choque se escuchó el sonido de los escombros al romperse. Luego, después del remolino de oscuridad, la habitación se aclaró. Una vez más, estaba cubierta de rojo escarlata por la llama. Bach estaba de pie en medio de la habitación, su cuerpo aún se retorcía y se retorcía. Frente a él, junto a la entrada, los muebles, los escombros, el arco, incluso las mismas paredes habían volado. Y el caballero hueco no estaba a la vista. Había sido sacado de la habitación con un solo golpe. Bach dio un paso adelante, para perseguir al que había lastimado a su maestro. Error. Pero se detuvo cuando una voz los llamó. La voz eliminó la sensación de duración. Se giraron hacia la voz y vieron que Kirche era quien gritaba por ellos. Louise estaba en su regazo, inmóvil tal como lo había estado durante un rato. El agujero donde había sido perforado estaba cubierto por sus capas y mantos. Montmorency los miraba fijamente, su propio cuerpo temblaba. Sip sostenía la mano de su maestro. El sentimiento se calmó lentamente y Bach caminó hacia su maestro. Los arcillos del vacío y el charco lo seguían lentamente mientras lo hacían. Louise. Kirche habló, su habitual tono feliz se había ido. Su voz temblaba apenas respira, se detuvo hace un momento y pensé que estaba muerta. Pero luego comenzó a respirar de nuevo. Siva ha estado ayudando con algún tipo de hechizo pero... En el momento justo, su hermano brilló con el alma dentro de ellos. El propio cuerpo de Louise brillaba del mismo color. Luego, en un destello de luz, pudo ver el leve ascenso y descenso en el pecho de su maestro. No va a funcionar por mucho tiempo. Bach se acercó más y más. El aliento de su maestro se estaba volviendo cada vez más superficial. Antes ni siquiera sabrían que necesitaban aire, pero de alguna manera verla así los hizo conscientes de ello. Las respiraciones cortas y los desmayos suben y bajan. Ella no iba a lograrlo. Otra sensación los llenos. No fue el agradable que sintieron cuando vieron a Grimchild y Hollow Knight, ni fue el duro que experimentaron antes. En cambio, fue un tirón lento en su pecho, uno que querría hacer desaparecer. Otro destello de luz de Sib, y pude sentir que no les quedaba más alma para usar en la curación del foco. Y a pesar de que acababan de usar todo el alma que podía usar, Louise todavía estaba sin aliento. Bach se acercó a ella, caminando hasta que estaba mirando a su maestro. Montmorency se apartó, su mano asegurándose de no tocar el suelo. Bach simplemente observar la figura inmóvil de su maestro y colocó su propia mano sobre ella. Comenzaron a brillar, no con el blanco brillante como el otro recipiente, sino que comenzaron a brillar con la oscuridad que cubría todo su cuerpo. Escucharon el grito ahogado del mago rubio, el pelirrojo no parecía desfasado, mientras que al otro recipiente no le importaba. El lugar donde se encontraban estaba cubierto por una bola de oscuridad. Lo único que se veía eran 3 pares de ojos. 2 pares eran circulares grandes, mientras que el otro par era un pequeño resplandor tenue. Observaron a la criatura con el alma del vacío. La chica no había aprovechado las verdaderas habilidades que podía usar, pero aún así le fue bien con los conceptos básicos de usar el vacío para potenciar sus propios hechizos. Parecía que necesitaba ayuda para usarlo de verdad, así que presionaron. El vacío negro que los rodeaba se encogió mientras se vertía en su herida. Aunque los únicos que podían verlos eran ellos. Se vertió profundamente en su forma física, llenando el agujero que había hecho el zarcillo que lo había perforado. Pero no se detuvo simplemente en el nivel físico. El vacío penetró en su alma, se permitió su entrada sin problemas. Se metió en su alma, rellenando lo que había quemado durante todo el día. Les serviría para ayudarles, para usar su magia más fuerte que antes. Entonces, justo cuando estaban a punto de llegar a la mente, algo lo detuvo.
El vacío negro burbujeó alrededor de Bug y los demás se dispersaron y se encontraron mirando a Louise una vez más. Un momento de pausa y silencio se extiende entre el grupo antes de que ella tome una larga y profunda respiración. Bug inclinó levemente la cabeza cuando Kirche dejó escapar un agradecido suspiro de alivio al igual que Montmorency. Sid los miraba fijamente, mientras que Bug miraba a Louise. Escena. Se fueron. Dijo Words mientras observaba la figura de los amigos de su prometida en retirada, junto con su prometida y las dos criaturas a su lado. ¿Eran esos sus familiares? Debió haberle preguntado cuando tuvo la oportunidad. Miró por encima del hombro para ver el rostro del príncipe Gales, y pudo sentir la varita clavada en su espalda. Puede soltarlo ahora. Vales lo permaneció en la bodega por un par de segundos más,